Bueno, muy buenas tardes a todos, compañeros. Primero, daros las gracias por asistir, a los que estáis aquí presentes y los que telemáticamente nos estáis acompañando. Tenemos hoy una nueva formación del Colegio de Abogados de Málaga, organizado por el Grupo de Abogados Jóvenes. Venimos de la mano nuevamente de nuestro querido notario de Fuengirola, don Fernando Jesús Granado Vera, que por segunda vez nos acompaña, a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros, porque ya es un habitual en este colegio y que siga siendo así, por favor. Vamos a hablar, como digo, de las cláusulas testamentarias. No le voy a robar más tiempo a Fernando. Recordaros que tenéis la posibilidad de dejar las preguntillas por la página web. Y nada, adelante, don Fernando. Nos alegramos de tenerte aquí. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Personalmente a los que estáis esta tarde aquí en el Colegio de Abogados de Málaga, y también, pues nada, los que desde casa, desde los despachos, pues vaya a seguir un poquito de lo que se trata el tema de esta tarde. El tema de esta tarde, pues vamos a tratar una serie, yo creo que bastante interesante, de cláusulas testamentarias, bastante habituales en nuestro quehacer notarial, ¿vale? Muy buena. Y yo lo quiero enfocar de dos puntos de vista. Desde el punto de vista del derecho civil, ¿vale? Del derecho civil. Y yo creo que siempre es interesante también verlo del punto de vista también de la repercusión fiscal que puede tener cualquier tipo de redacción y demás que le demos a las diferentes cláusulas del testamento. No quiero enrollarme tampoco demasiado en los temas porque, vamos, lo que es la teoría la sabéis mejor que yo, pero sí me gustaría hacer un enfoque así del punto de vista práctico, y lo dicho, de temas que son bastante habituales, bastante generales y temas que seguro que vaya a ver habitualmente en la práctica diaria, porque esto es muy normal. Oye, ya que has estudiado Derecho, quiero redactar el testamento, o ha fallecido no sé qué, tengo una serie de dudas, ves cómo se interpreta o a ver cómo se puede enfocar. Recuerdo cuando me estudiaba los temas de derecho de testamentaría que había una frase que yo creo que viene aquí a colación y que cada día que redacto un testamento la aplico mucho, que la decía Juan Vallet, que era un ilustre notario, que decía: mimad los testamentos, mimad los testamentos. Yo creo que no se puede resumir mejor, porque efectivamente la figura del testamento es muy importante, como dice un buen amigo mío, como un tratado de paz para evitar el día de mañana, a la medida de lo posible, conflictos entre los herederos. Cuando redactamos un testamento, yo siempre le pregunto al señor o la señora, que en ese momento está conmigo, digo: a ver, ¿tú cómo quieres hacerlo? Tú me lo explicas y yo le doy ya forma jurídica a lo que es tu voluntad. Es más, muchas veces a lo mejor se redacta, pero en la medida que lo estamos explicando y viendo ya el testamento prefirma, indagamos que a lo mejor quiere otra cosita, un pelín distinta, y siempre jugamos con ese sentido con las cláusulas testamentarias. Las cláusulas testamentarias, como bien sabéis, pues son inabarcables. Aquí habría millones de ingredientes de cláusula testamentaria y tenemos que ir acomodándolo cada uno para lo que efectivamente es su voluntad. Jugamos con la ley, lógicamente conocemos todo el tema de la legítima, las limitaciones del 803 y demás del Código Civil en cuanto a materia de legítima, pero siempre tenemos que buscar, escarbar esa voluntad del testador, qué es lo que quiere, y darle la fórmula jurídica que efectivamente el señor considera oportuno. Ahí en Fuengirola pues trabajamos con muchas nacionalidades y es bastante curioso porque vemos lo que es la limitación en cuanto al régimen español, temas de legítima, y luego a lo mejor jugamos con otras nacionalidades que no tienen esa limitación, que tienen libertad absoluta para testar, y entonces ve ahí enormemente la diferente manera que se puede enfocar una manera y otra. Lo dicho, yo no quiero hacer una clase excesivamente teórica, sino que más bien queremos meternos ya en harina, ¿vale? Meternos ya en la cocina e ir viendo diferentes opciones de cláusula testamentaria. Voy dando mi opinión, me podía hacer las preguntas que tengáis, y luego voy a dando también mi opinión tanto de experiencia como también de la repercusión fiscal que pueda tener cualquier cosita. El tema fiscal de los testamentos y del materia del derecho de sucesiones, aquí estamos hablando de Andalucía, nos vamos a centrar aquí un poco en Andalucía porque el impuesto de sucesiones, lo que es la delegación de la gestión, está delegada a las comunidades autónomas, está cedida la gestión del impuesto, con lo cual cada comunidad autónoma, verdad, que tiene sus propias reglas en cuanto a este tema de impuestos. Vamos a verlo partiendo de base de la que es más habitual para nosotros, que es la de aquí de Andalucía, y vamos a ir perfilando, ¿vale? Entonces, yo qué mejor manera de hacer una cláusula testamentaria que tener el encabezamiento del testamento normal y corriente que tantos tenéis, ¿vale? Testamento, me lo he inventado totalmente, ¿vale? Pues me he inventado un señor que se llama Francisco, ¿vale? Que vive en la calle Real de allí de Fuengirola, el número de DNI. Este señor, pues nació en el Valle de Ardalají, por hacer una referencia también a mi pueblo, a los paisanos del Valle, y también a los de Fuengirola, que de aquí le mando un abrazo muy fuerte, que me lo han dicho, que alguno que otro que me verá esta tarde. Pues nada, los padres estaban fallecidos. Bien,
Aquí yo quiero dejar constancia de algo que cada vez se repite más habitualmente. Aquí vemos lo que es la notaría, la evolución de la sociedad. Antes el testamento clásico era del uno para el otro y tantos niños por iguales partes. Pero es verdad que cada vez vamos viendo pues, que la gente pues, a lo mejor pues, se divorcia, se vuelve a casar y ya juega un poquito con ese tipo de testamento. Antes era una edad un poco más avanzada cuando alguien venía a hacer un testamento y cada vez vemos más gente por temas de crisis matrimoniales los que adelantan la redacción del testamento, pues a lo mejor para que la administración de los bienes que le pueda dejar a su hijo por vía de testamento, excluirlo del otro cónyuge y demás. Lo vamos viviendo alguna serie de clausulitas que yo creo que van a ser interesantes. Entonces, en el ejemplo que hemos puesto, pues este señor estuvo casado en primera nupcia, se divorció y tuvo dos hijos, Francisco y Antonio. Y ahora está casado nuevamente con María y aquí tiene tres hijas, María, Paula e Irene, ¿vale? Desea otorgar el testamento y lo redactamos. Vamos a meternos ya en faena. Mira, lo primero y como recomendación, cuando redactamos un testamento, la mayoría de la gente, esto se repite, la habría escuchado 18.000 veces, mira, yo quiero hacer un testamento del uno para el otro y para los niños, del uno para el otro. El del uno para el otro, una palabra que la habría escuchado esta expresión millones de veces. Del uno para el otro, pues lo entendemos como lo máximo posible que yo le pueda dejar al viudo o la viuda y luego mis niños por iguales partes. Del uno para el otro jugamos con el régimen de las legítimas, que lógicamente eso es inatacable, ¿vale? El 813 del Código Civil ahí no nos deja hacer mucho con el tema de las legítimas. Entonces, el uno para el otro, pues le vamos a dejar lo máximo posible. ¿Qué hemos visto muchas veces en la notaría? Y empiezo con una de las recomendaciones. Salvo que en el momento del fallecimiento del causante estuviese separado o divorciado. Yo creo que esto es interesante tenerlo en cuenta cuando se redacta un testamento. ¿Por qué? Porque si no ponemos nada, salvo que en el momento del fallecimiento del causante, ¿vale? No ponemos la condición de que siguiera casado, ¿vale? Si directamente le dejamos algo al cónyuge y luego, después de ese testamento, pues se divorcia o se separa, ¿vale? Habría que acudir al juzgado para anular ese llamamiento, ese legado, esa institución que la hagamos a favor del cónyuge. Mucha gente da por hecho que por el divorcio, pues ya los derechos legitimarios que yo le haya dejado a mi cónyuge, los derechos que yo ya le he dejado, por el hecho del divorcio se extinguen. Vamos a precisar. Por el hecho de la separación o del divorcio, incluso por presentar la demanda, como bien sabéis, quedan revocados poderes y representaciones, pero el tema de la institución que se haya hecho, mi recomendación es o se condiciona en el testamento o si no, salvo que el cónyuge efectivamente consienta de que no recibe nada porque está en una situación de que ya están separados o divorciados, si no habría que acudir al juzgado para anular esa institución por un vicio del consentimiento, ¿vale? Porque efectivamente trata de cónyuge a alguien que ya no es su cónyuge, pero no perdemos nada con dejarlo ya previsto y ser precavido de antemano, que es la voluntad de las partes, el dejar constancia que salvo que estuvieran separados o divorciados. Recordad que el Código Civil para la sucesión intestada en el 834 hace un llamamiento a favor del cónyuge salvo que estuviera separado legalmente o de hecho, pero es para la intestada. Aquí hay hecho un testamento en que yo le dejo a mi cónyuge X. Luego me he separado, me he divorciado, no he cambiado el testamento, me vienen los herederos a hacer el reparto de la herencia. No es que mi padre estaba divorciado ya, pero es que no se llegó a revocar o readaptar un nuevo testamento. O bien el cónyuge efectivamente nos confirma que sigue separado, divorciado y que no volvió a entablar amistad o no volvió a entablar relación con el cónyuge, o judicialmente hay que anular esa cláusula, ¿vale? ¿Cómo lo evitamos? Estuviera separado o divorciado, que en ese caso con la sentencia de divorcio sería suficiente. Por este caso, la primera cláusula que yo creo interesante, pues incluir esa matización. Luego le legamos al cónyuge María GG y a su elección. Mira, esta cláusula, la verdad, que está incluso amparado por sentencia del Tribunal Supremo el año 2021, se volvió a pronunciar y yo creo que puede ser bastante interesante. ¿Qué te dice la gente? Lo máximo del uno para el otro. Ese del uno para el otro, aunque aquí cabrían millones de opciones, pero normalmente se reducen a estas dos. Lo que la gente solemos dejar, el usufructo universal y vitalicio de su herencia. El uso y el disfrute de manera universal, decía, abarcando todo su patrimonio y mientras viva el cónyuge. Una opción. Esto lo habéis visto un millón de veces, lo del usufructo universal vitalicio. Otra opción que pueda elegir el cónyuge, el pleno dominio de lo máximo que yo le puedo dejar por ley respetando las legítimas, que es pues el tercio de libre disposición y su cuota legal usufructuaria. Recordad que esta cuota es el usufructo del tercio de mejora. Esto ponemos muchas veces ejemplo en la notaría porque a la gente le cuesta entender una cosa y otra. Yo cojo un lápiz, un papelito y se lo explicamos fríamente. Es la regla famosa de la Ley General Tributaria de cómo se calcula un usufructo. Pues partimos de 89 menos la edad que tenga el viudo
¿vale? Y se le aplica y la cantidad resultante un tanto por ciento, ¿vale? Ese tanto por ciento lo que valdría de usufructo universal vitalicio, un ejemplo rápido. Alguien enviuda con 69 años, pues 89 menos 69 sale un 20, ese 20% lo que valdría de usufructo, o de la otra manera, un tercio, un 33% más la cuota legal usufructuaria, que sería un 20% del tercio de mejora. Es decir, un 20% de otro 33% sería un 6,6 más el 33, un 40% aproximadamente. Vamos, más o menos me seguí, ¿vale? Por ver las dos opciones. Lo dicho, esto sí se realizase una reducción de valor de la cuota del cónyuge, si lo redujésemos a euro. En el usufructo universal vitalicio, como sabemos, puede vivir todo el tiempo que quiera y usa y disfruta los bienes, los utiliza y los disfruta, como decían los romanos, perciben los frutos. Si es una finca inmueble, pues si la alquilan, percibe la renta. Si es una finca de olivos, aceitunas, subvenciones. Y si es un rebaño de ovejas, pues nada, lo que den ahora para la Navidad, ¿sabes? El uso y disfrute o el pleno dominio. Vamos entrando en el sentido de que pues, le podemos dar esta facultad de elección. Todo lo anterior con relevación de fianza e inventarios. El Código Civil, en el 491 y siguiente, el Código pone que en caso de que se constituya un usufructo, el usufructuario, la persona que lo use y disfrute, debe prestar fianza por el deterioro que puedan sufrir los bienes de manera extraordinaria y hacer un inventario. Esto normalmente lo estamos liberando porque estamos hablando de un cónyuge a otro que no tenga que hacer ni inventario ni prestar fianza por ese usufructo de los bienes. Con lo cual, normalmente esto siempre también se incluye como cláusula testamentaria. Le facultamos para tomar posesión de este legado, ¿vale? Sabemos que la entrega de los legados, ¿vale? Conforme a la legislación hipotecaria y civil, la tienen que hacer quienes sean los herederos o también el legatario en este caso, que le estamos facultando para tomar por sí posesión de este legado en el caso de que no hubiera buena relación con el resto de los herederos. Esta cláusula va a resultar súper habitual, lo que se llama la cautela Socini, lo que viene ahora a continuación. ¿En qué consiste la cautela Socini? Muy fácil. Si le dejamos a los herederos una porción de herencia por encima de la legítima, pero le gravamos esa porción por encima de la legítima con algún tipo de cargo de gravamen, está permitido, ¿vale? No entra en colisión con el 816 del Código Civil. Es decir, le estoy dejando el usufructo universal vitalicio de la herencia al viudo. Estoy poniendo un usufructo sobre la legítima. ¿Eso afecta a mi legítima? El 813 me ampara. Bien, pero como al legitimario le estoy dejando bienes por encima de esa legítima, está tolerado que se pueda realizar y la vamos a leer, que dice lo siguiente. Esto es muy común en todos los testamentos que vaya a ver. Si alguno de los legitimarios no aceptase esta disposición, es decir, sobre todo el llamamiento del usufructo universal vitalicio de la herencia a favor del cónyuge, ¿vale? ¿Está abierto? ¿Me la acerco más? Venga, perfecto. Ahora me dicen que... Venga, pues repito. Si alguno de los legitimarios no aceptase esta disposición y exigiese adjudicación en plena propiedad, puede ser. Alguno de los legitimarios pues dice, oye, yo no estoy de acuerdo con que se grave con usufructo mi parte de la legítima. Pues en ese caso quedará reducida la parte de ese legitimario que no estaba conforme, lo vamos a penalizar. ¿Lo vamos a penalizar cómo? Pues le dejamos a ese legitimario la legítima estricta que le corresponda, acreciendo su parte en los tercios de mejora de libre disposición a los conformes, ¿vale? Paramos. Esta cláusula yo creo que estáis muy familiarizados con ella. Oye, si alguno de mis 3 hijos en el ejemplo que hemos puesto no quiere que mi esposa tenga el usufructo universal y vitalicio de los bienes, voy a penalizar a ese hijo díscolo, a ese legitimario díscolo, dejándole lo que por legítima estricta le corresponda, ¿vale? Y a los que sí estuvieran conformes, ¿vale? Ah, vale. Guay. Perdón. Estamos compartiendo la pantalla. Venga, vamos a mirarlo. Ahora sí sale la pantalla, lo comprobamos, ¿vale? Bueno, rápidamente, ¿vale? Porque ahora estamos compartiendo la pantalla en lugar de salir nosotros y esto es más divertido. Rebobino rápidamente. Modelito del testamento, normal y corriente, ¿vale? Número de protocolo, la fecha, la hora. Todos los testamentos tienen que llevar la hora también, por si alguien hace 2 testamentos el mismo día, como el último el que vale, la hora lo que discrimina. ¿Alguna vez ha pasado que ha hecho alguien 2 veces el testamento el mismo día? Luego contamos alguna anécdota, ¿vale? Comparece un señor, ponemos sus datos personales. En el ejemplo que hemos dicho, lo digo por verlo y por no repetirme mucho, pues
estuvo casado en primeras nupcias, lo veis aquí conmigo, se divorció y tuvo 2 hijos, Francisco y Antonio, casado en segundas nupcias con 3 hijas en este lugar. Es un testamento totalmente inventado, ¿vale? Lo he redactado así rápidamente, pero para que tengáis varias clausulitas para ir viendo. A título de recordatorio rápidamente, mi recomendación, que la institución que se haga a favor del cónyuge siempre condicionado a que no estuviera separado o divorciado, que es lo que hemos visto antes. Posibilidad de que el cónyuge tenga una doble elección o entre el usufructo universal y vitalicio de su herencia, cosa bastante habitual, o lo máximo que me permite la ley, el pleno dominio del tercio de libre disposición y la cuota legal usufructuaria. En palabras también de un buen amigo, ¿vale? El cónyuge, ¿vale? Es heredero forzoso, pero no es forzoso que sea heredero. Es heredero forzoso en cuanto que le tengo que dejar la cuota vidual, ¿vale? El usufructo del tercio de mejora. Pero luego, por encima de esa cuota y salvando la legítima de los hijos, le puedo dejar más participación en la herencia. Lo más normal, que es lo que casi todo el mundo os pide, del uno para el otro y para los niños por iguales partes. Entonces, hemos redactado de manera que sea lo máximo que por ley me permita para uno y otro cónyuge, incluso le doy la facultad de elegir. Rápidamente, le hemos liberado a este cónyuge de que haga fianza e inventario porque la voluntad del testador es que el marido o la mujer que quede viudo, en este caso la viuda, pues que tenga facilidad en cuanto a tomar posesión de los bienes y no tenga que tener gastos extraordinarios de ningún tipo de seguro ni de garantía. Le hemos dejado también la facultad de tomar posesión de este legado y luego estábamos viendo la figura de la cautela socini, cosa muy habitual, que si alguno de los legitimarios pues no estuviese conforme con que se grave con este usufructo la parte de legítima, a ese usufructuario díscolo lo vamos a penalizar, recibiría solo la legítima estricta, mientras que le dejaríamos lo máximo posible, tercio de mejora, libre disposición, a los que sí estuvieran conformes, ¿vale? Y si todos los legitimarios, si se ponen de acuerdo los 3 hijos, pues nada, le vamos a penalizar más y le vamos a dejar lo mínimo posible. Pues entonces, si todos rechazasen el usufructo universal, le lega la legítima e instituye heredera a su cónyuge sin perjuicio de su cuota legal usufructuaria. Es lo que hemos visto como segunda opción que tenía la viuda, que si la viuda elige esa segunda opción, pues ya pierde su razón de ser la cautela socini. En muchas ocasiones, aunque hay gente que se lleva pues peor en la familia, la mayoría de las ocasiones se llevan muy bien y la viuda o el viudo, cuando hace el reparto de la herencia, muchísimas veces elige lo mínimo posible porque prefiere que sea para los hijos e incluso tiene bienes de sobra para estar ella tranquilamente y entonces muchas veces te dicen todo el efecto contrario. Fernando, yo si hace falta incluso renuncio porque va a ser para los niños, me llevo muy bien con ellos, ¿sabes? Entonces no siempre son situaciones conflictivas en las que venga como es como más me llevo, sino todo lo contrario. Muchas ocasiones son modélicas. Es lo que se llama cautela socini. Yo lo he puesto aquí entre paréntesis. Normalmente esto en los testamentos no viene, ¿vale? Pero como recordatorio. No obstante lo anterior, el testador faculta expresamente a su citada o citada cónyuge para que a su elección pueda conmutar o capitalizar el referido usufructo. Punto. Esto es muy interesante, muy interesante. Esto es una novedad que la hemos empezado a introducir desde el 23 de julio de 2020 porque hay una sentencia del Tribunal Supremo. Hasta entonces no solíamos incluir esto. En muchas ocasiones los usufructos se valoran. ¿Cuánto vale el usufructo? La regla que hemos visto antes, 89 menos la edad del usufructuario, sale un tanto por ciento. Y en determinadas ocasiones a la viuda se le pagaba en metálico esa cantidad y no entraba con el usufructo de bienes ni nada. Es lo que se llamaba capitalizar el usufructo. Bien, pues se dicta una sentencia al Tribunal Supremo que dice que esa capitalización del usufructo solamente está permitida por ley para los supuestos de la sucesión intestada, el 839 y el 840 del Código Civil. Para la sucesión intestada, si lo echáis un vistacito, sí permite esa la conmutación, la capitalización del usufructo. Pero para sucesión testada, si se realiza la capitalización del usufructo sin estar prevista por el testador, te lo gira a efectos fiscales por 2 bases imponibles: la consolidación del usufructo y como permuta. ¿Cómo evitamos esa enorme carga fiscal a la viuda si finalmente deciden la conmutación del usufructo? Pues tan fácil como incluir esta cláusula. No obstante lo anterior, el testador faculta precisamente a su citado cónyuge para que a su elección pueda conmutar o capitalizar el referido usufructo. Ya está amparado legalmente para realizar la capitalización. Esto pasa muchas veces. Entonces, por favor, cuando hagáis también un reparto de herencia, mirad si está o no incluida esta cláusula. Esta cláusula es bastante reciente. Si son testamentos muy antiguos, no suele venir incluido. Entonces, mi recomendación es que le echéis un vistazo a los números antes de tirar para la capitalización del usufructo porque puede haber sorpresas fiscales, ¿vale?
Vamos a seguir mirando. Es lo que yo quería hacer, un poquito de enfoque civil con enfoque de experiencia un poco y enfoque fiscal, ¿vale? Muy buena. Como segunda cláusula también interesante, vamos a ver la figura de la desheredación, ¿vale? Por verla. Esto también está pasando muy habitualmente, ¿vale? Hemos visto un ejemplo donde estaba casado en segundas nupcias y me lo estoy inventando totalmente, pero en este caso deshereda a un hijo de su primer matrimonio, Francisco GZ, por la causa prevista en el 853.2 del Código Civil, con la interpretación de las argumentaciones que para esta causa de desheredación se cita además la sentencia del Tribunal Supremo de 2014, de 3 de junio, y luego otras sentencias posteriores. Recordad que el Tribunal Supremo desde el año 2014, y lo ha venido reiterando en jurisprudencia posterior, ha aligerado lo que son las causas de desheredación. Antiguamente la desheredación de los hijos, ¿vale? Por las normas del Código Civil del 853 eran dos, es lo que llamaba Rivas Martínez las causas de pan y palo, ¿vale? Por haberle negado alimento a los hijos o por haberlos maltratado. El Tribunal Supremo amplía el abanico, ¿vale? Donde el maltrato, además de un maltrato físico, incluye también un maltrato psicológico, unos insultos, una dejadez, una falta de relación, es decir, está ampliando enormemente el abanico de desheredación a los hijos. Entonces, tenemos que prever siempre una causa de desheredación y luego también pues, se puede amparar en la sentencia del Tribunal Supremo, que la hay también posterior. Esta fue, la verdad, que bastante vanguardista. El testador quiere hacer constar expresamente que fue víctima por parte de su hijo desheredado de un absoluto abandono emocional durante el último año de su vida, con ruptura de toda clase de vínculos afectivos y sentimentales, por supuesto familiares, procediendo, por tanto, a la desheredación del mismo. Cláusula muy habitual y que alguna gente en la vida os la pedirá. Oye, no tengo mucha relación con mi hijo, me gustaría desheredarlo, he escuchado que ya se puede hacer. Tiene que hacerse de manera expresa. Esa desheredación normalmente viene por ese tipo de maltrato o de dejadez psicológica, ¿sabes? Que para las personas más mayores el hecho de esa ausencia, de esa falta de comunicación, pues la verdad que le afecta psicológicamente bastante y en muchas ocasiones pues desean esta desheredación. Importante. El tema de la desheredación lo tenemos que ver también que por el hecho de que se ponga el testamento no puede venir los restantes hijos diciendo no, como mi padre ha desheredado a mi hermano Francisco, hacemos el reparto de la herencia entre los que estamos. No. La causa de desheredación, el que esto sea correcto, corresponde aprobarlo a los hijos llamados a la herencia. Es decir, el resto de herederos tenían que probar en sede judicial que es correcta esta desheredación, salvo que Francisco, en el ejemplo que hemos puesto, salvo que el hijo voluntariamente diga y reconozca que efectivamente ha sido desheredado y firma en la escritura. Alguna vez ha pasado, pero la mayoría de las ocasiones pues sorpresa la desheredación y el juez tiene que validar que efectivamente han concurrido esas causas. Lo digo porque por sí solo, por el hecho de ponerlo en la voluntad del testador, pero que luego tiene su fuerza probatoria, que habrá que hacerlo en sede judicial, salvo que el desheredado lo acepte en la práctica. Nosotros solemos poner que de todas maneras, si bien amparado también por el Código Civil, pero por ponerlo expresamente, que en el supuesto de que no fuese estimada esta desheredación por sentencia firme, le lega exclusivamente lo que por legítima estricta le corresponda y faculta a los herederos para el pago en metálico de la misma. Pues lo dicho, mi voluntad es que no reciba nada, lo quiero desheredar, ¿vale? Pero en el caso de que por sentencia firme pues no se acreditase esta desheredación o fuese desestimada por cualquier causa, quiero dejar constancia que la voluntad se le ve, pero lo quiero poner de manera expresa, que le dejo lo que por legítima estricta le corresponda y que incluso no quiero que entre en comunidades con el resto de mis hijos, sino que el resto de mis hijos estén facultados. Oye, se tasa los bienes, se avalúa, esto es lo que vale tu parte legítima y se te paga en metálico, ¿vale? Una cosa muy, muy curiosa, también lo digo del punto de vista práctico. Cuando desheredamos a uno de los hijos, el 857 del Código Civil hace un llamamiento a los hijos del desheredado. Eso pasa en muchas ocasiones. Oye, no me llevo bien con mi hijo y lo desheredo. Sí, está desheredando al hijo, pero ¿tiene nieto hijo del desheredado? Sí. Pues esos son los que van a percibir finalmente la parte de legítima, aunque judicialmente se estime la desheredación, porque la causa de desheredación la hemos tenido con el hijo, pero con los nietos, lo mismo no tenemos relación ninguna con ella, pero tampoco se ha dado causa para desheredarlo por el hecho de que no tengamos relación con esos nietos, ¿vale? Entonces ese apunte también es interesante, lo digo desde el punto de vista práctico, porque la gente muchas veces si no se cree que ya se acabó ahí la línea sucesoria y se va a producir sino un llamamiento a favor de los nietos, ¿vale? Mucha gente pues lo que hace, bueno, pues ya está, le dejo la legítima estricta porque si no voy a meter en un juzgado a mis niños por esta causa de desheredación porque el otro no va a estar conforme, al fin y al cabo va a entrar luego los nietos, para eso le dejo lo que es legítima estricta, ¿vale? Pues lo dejo aquí apuntado, quiero que le echéis un vistacito también y se valora porque mucha gente lo pospondrá de estas causas de desheredación. Tercera cláusula, tiro para abajo.
Sin perjuicio dispuesto en la cláusula primera, ya te digo, esto es un ejemplo que estamos viendo, lega a su hijo Antonio, Antonio recordad que era el hijo del primer matrimonio, ¿vale? Le lega con cargo a la legítima estricta y en lo que exceda al tercio de mejora la nuda propiedad de una vivienda. Bien, ¿por qué lo he hecho de esta manera? Pues imaginaros que viene delante nuestra, viene el señor Francisco, otorga un testamento, le dice, oye, yo Antonio, vamos, a uno lo desheredo, a Francisco lo desheredo directamente, pero a Antonio solamente le quiero dejar un bien en concreto, ¿vale? Le quiero dejar un bien y quiero que vaya con cargo a la legítima, no lo quiero mejorar. Es para que veáis, y lo vamos a ver a lo largo de esta exposición, la importancia del orden que le demos a la imputación de los legados, ¿vale? Mira Antonio le deja con cargo a la legítima estricta. Luego vamos a ver casos donde le va a legar con cargo al tercio de mejora, ¿vale? La mejora, pues un beneficio que va a recibir ese hijo, ¿vale? Pero con cargo al tercio de legítima es más bien, oye, con cargo a lo mínimo que te corresponde por la ley, quiero que te adjudique este bien. Y si no fuese suficiente, pues ya me lo llevo, lo que ceda al tercio de mejora, y si no, pues al de libre disposición, ¿vale? Aquí hemos puesto un ejemplo, la nuda propiedad de la vivienda, garaje y trastero. Esto no es ninguna tontería, lo he puesto en conciencia porque esto también lo vais a ver, me ha puesto lo que queráis. Muchas veces en la notaría se dice, no, le dejo la vivienda que tengo en este caso en calle Martínez de la Rosa número 1, me lo invento. Fallece el testador. Y luego viene el hijo. Oye, ¿y el garaje y el trastero? Si son anejos a la vivienda, van incluidos el garaje y el trastero. Pero si son fincas independientes, el padre le ha donado solamente la vivienda. De garaje y de trastero no se ha dicho nada y eso va a la masa hereditaria. Esto pasa muy habitualmente. Por favor, cuando redactéis un testamento, preguntáis, ¿y el garaje y el trastero no tiene? Sí tiene, se lo dejo también, no se lo quiero dejar, pero al menos por dejar esto claro, porque pasa muchas veces, ¿vale? Una vez como anécdota, un holandés, no me pasó a mí, pero vino a informarse sobre un testamento. El padre le había dejado la vivienda a él y luego en el remanente de los bienes había instituido a 3 hermanos que había, uno de los cuales estaba dando la vuelta al mundo en vela, no sé qué. El resultado que me dice, oye, que mi padre me ha dejado la vivienda y el garaje, ¿qué pasa con el garaje? Claro, miramos y no era un anejo. Muchas veces los garajes se configuran como anejo a la vivienda y sería más claro, pero era una finca independiente. Pues mira, del garaje no se ha dicho nada. Claro, pero es que me quiere dejar el garaje. Sí, 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 yo no discuto que la voluntad de tu padre era de haberte dejado el garaje, pero no lo ha puesto expresamente. El garaje en principio es para los 3. Oye, pues eso me lo tenían que haber preguntado ya, ¿sabes? Sí, pero, ¿sabes? Que, vamos, no era ni, no lo hice yo siquiera, pero que así aprende uno muchas veces. Entonces, por favor, preguntáis por los garajes, los trasteros, cualquier anejo que vaya a llevar, que ya verás que muchos te dan por hecho, sí, sí, y el garaje, los trasteros, ya, pero hay que ponerlo. O una cosa más amplia, le deja la nueva propiedad de todos los inmuebles que tengan Martínez de la Rosa número 1, por si el día de mañana compra una segunda plaza de garaje después del testamento o vende el trastero, lo que tenga que hacer, ¿vale? Lo pongo así como ejemplo, sustituyendo al legatario para el caso de premoriencia o conmoriencia por su descendiente. Bien, y no teniéndolo o no habiendo descendiente, o en el caso de que renuncie a dicho legado, será sustituido por mi hija María G.G. ¿Vale? Bien. Otro ejemplo que quiero poner por tema de cláusulas testamentarias. Las cláusulas testamentarias son como los ingredientes de una cocina, ¿vale? Podemos ir jugando con ellas para ver cuál es la voluntad del causante, ¿vale? Causante no, que el angelito todavía no ha fallado, del testador, ¿vale? No ha fallecido. Aquí este señor, ¿vale? Nos deja hecho un testamento donde nos dice que a su hijo Antonio le quiere dejar la legítima, por legítima estricta y como mucho por mejora, la vivienda, vamos, la nuda propiedad de vivienda, garaje y trastero de calle de Martínez de la Rosa número 1. Si este hijo fallece antes que el testador al mismo tiempo que, es cuando vendrían los descendientes hijo del legatario, ¿vale? Hijo del legatario. Pero pregunta, ¿y si renuncia Antonio a la legítima, si renuncia a esos bienes, para quién pasaría? Decir, oye, pues yo no quiero la casa de Martínez Maldonado. Aquí podemos poner que, o preguntarle, oye, si renuncia, a lo mejor te hubiese dicho, mira, pues si renuncia a la herencia, quiero que también pase a los nietos, hijos de Antonio, ¿vale? Pues entonces lo hubiésemos incluido aquí. En caso de premoriencia, comoriencia o renuncia por sus descendientes. Pero mirad cómo está redactado porque está hecho a conciencia. Es decir, solamente en caso de que fallezca antes de o al mismo tiempo que el testador, pasaría a los descendientes. En el caso de que no tuviera descendiente o si no quiere este legado, ya no reciben nada los hijos de Antonio, ¿vale? Ha renunciado a su cuota de legítima y no va a haber llamamientos más posteriores, sino que si él no lo quiere por amor propio, por lo que sea, no le da la gana de este legado, pues entonces pasaría a la hija, ¿vale? A María G.G., María hija del testador, no hija de Antonio, ¿vale?
Ahora ponemos entre paréntesis por aclaración, ¿vale? Una cosa obvia, la sustitución vulgar simple o sin expresión de casos comprende tres. Premoriencia, fallece antes que el testador, renuncia, no quiero la herencia, o incapacidad, pues incurre en una causa grave del 774 que le impide ser el heredero, ¿vale? Y luego también, como curiosidad, lo digo por las cláusulas testamentarias, que aquí ninguna palabra irrelevante. Premoriencia o comoriencia por sus descendientes, ¿vale? Es la importancia del término. No es lo mismo descendientes que herederos. Si yo nombro sustituto a los descendientes, son a mis nietos, a los hijos de Antonio. Si pongo herederos, puede que haya llamamiento a quien Antonio haya designado en su testamento como herederos, que puede que no sean los hijos. Lo mismo llama a mi nuera, a la mujer de, llama a algún vecino o hace algo de libre disposición. Si yo nombro a los herederos, estoy dejando en manos del testamento de Antonio para quién pasaría esta vivienda. Mientras que si utilizo el término descendiente, ya lo estoy dejando en mi sangre, estamos hablando de mis nietos. Entonces, mimar los testamentos, ¿vale? Es decir, hay que intentar ver cuál es la voluntad del Señor, porque hay que ser un poquito preciso con las palabras, porque si no, verá que se abre un abanico de conflictos. ¿Qué quería decir? Ostras, pues es verdad, ¿sabe? Que se ha metido la pata. Y un testamento es un documento muy importante porque en cualquier otro alguien advierte un error y cabe posibilidad de subsanación. Pero en el testamento, cuando se abre el testamento, normalmente cuando una persona ha fallecido, y ahí ya no podemos tocar, ¿vale? Vamos a seguir con cosas curiosas, ¿vale? Es voluntad del testador, ¿vale? Mira, a Antonio le vamos a dejar también muy común a día de hoy. Es voluntad del testador que la administración y disposición de los bienes que por este legado puedan corresponder a su hijo Antonio, mientras sea menor de 25 años de edad, no corresponda en ningún caso a la madre de su hijo, doña Francisca, sino que corresponderá a la hermana del testador, María del Carmen, con DNI y tal. No sé si me habré equivocado en alguna de las iniciales o lo que sea, ¿vale? Pero yo aquí quiero dejar que sea Francisca, la madre del hijo, para que no corresponda en ningún caso la administración de los bienes. He empezado contando que a día de hoy es muy común los testamentos que se hace como consecuencia de crisis matrimoniales, se ha separado, se ha divorciado un señor o una señora y vienen a la notaría, hacen un llamamiento, una institución de heredero a favor de los hijos, pero luego cada vez más normal este tipo de cláusula. No hay buena relación con el otro progenitor, entonces no quiere que la administración de los bienes lo ejerza el otro cónyuge como titular exclusivo de la patria potestad, ¿vale? ¿Vale? Entonces, por el 152 del Código Civil, pues se excluye de la administración al otro progenitor y en este caso se lo encomienda a la hermana del testador, a la madre del testador, puede poner llamamientos sucesivos de personas que en cierta manera tutelen y supervisen la administración y disposición que se va a hacer de ese patrimonio. Aquí hemos puesto 25 añitos, ya sabemos que a partir de los 18 años, ¿vale? Pues podría decir, oye, al menos lo que afecta a mi legítima me lo van liberando, pero es verdad que casi siempre la gente pone más edad. Todo el mundo dice lo mismo, es que con 18 no lo veo maduro, vamos a poner más edad hasta que haya terminado los estudios, hasta que esté un poco más centrado. Ya sabemos la regla clásica del 813, es decir, que al menos la legítima, si el hijo a los 18 años lo cumple, es decir, lo que sea mi legítima, esta me la tienes que liberar que yo haga uso y disposición de las mismas, ¿vale? Pero ya verás que esta cláusula la vaya a ver o vaya a enfrentar o lo va a pedir muchas veces la gente o los amigos, fruto de una crisis matrimonial, se están adelantando muchas veces la edad natural de hacer testamento con este tipo de referencia, ¿vale? Entonces, como cláusulas testamentarias curiosas, pues creo que, hombre, que es interesante porque esta la vamos a ver. Seguimos, cuarta, vamos a ver. Sin perjuicio dispuesto anteriormente, lega a su hija Irene. Aquí quiero que veáis la diferencia con el llamamiento anterior. Con cargo al tercio de mejora. ¿Qué significa? Pues claramente, la quiero mejorar, ¿sabes? Quiero que tenga este beneficio, le quiero dejar en exclusiva a Irene sin que compute todavía en la legítima como un regalo adicional, como una mejora. ¿Vale? Con cargo al tercio de mejora, lo que exceda al cargo de libre disposición y finalmente lo que exceda al tercio de legítima, la nuda propiedad de la vivienda, garaje y trastero, cito, la calle Valle de Alagí, número 1 de la ciudad de Málaga, ¿vale? Pues igual, vivienda, garaje y trastero, pero sobre todo he redactado esta cláusula para que veáis la diferencia de cómo se puede jugar con los tercios de la herencia, ¿vale? En este caso, a diferencia del anterior, a Irene la quiero mejorar hasta el punto de que si excede va a libre disposición y si finalmente excede también va al tema, ya finalmente se imputa la legítima. Lega en el mismo concepto que el anterior párrafo a su hija Paula la totalidad de los activos, titularidad del testador en la entidad Unicaja Banco. Me paro un segundito, hemos puesto un ejemplo malagueño. Esto también pasa muy habitualmente. Le lego la cuenta corriente a mi hija, ¿vale?
Pero, y los fondos de inversión, los depósitos, lo que puedas tenerlo el banco, que en muchas ocasiones en el banco le dice, oye, mira, que tienes mucho en cuenta corriente, te hacemos un depósito, te contratamos un tal. Si hemos puesto la palabra cuenta corriente, para la hija Paula sería solamente lo que es las cuentas corrientes. Entonces vamos a utilizar un término un pelín más genérico. Si es la voluntad del testador, oye, todos los activos que yo tenga en Unicaja, pues se lo quiero dejar a mi hija. Yo también lo digo como recomendación porque también hemos encontrado muchas veces que los últimos días, los últimos meses, el padre ha contratado otra serie de productos financieros y no solamente luego es que los herederos estén de acuerdo, que lo mismo los herederos están de acuerdo con que la hermana se quede con la totalidad de los productos financieros, pese a que originariamente en el testamento solamente venía cuenta corriente. Es que no solamente que los herederos estén de acuerdo, es que luego fiscalmente, cuando la agencia tributaria entra en la valoración del impuesto de sucesiones, es muy importante que aunque hay bonificación en el impuesto de sucesiones, si hay exceso de adjudicación, es decir, si alguien recibe por herencia más de lo que le correspondía según el título, puede tributar por sucesiones o por donaciones. No, los testamentos interpretamos que aunque en el testamento venía cuenta corriente, también le vamos a dejar los fondos de inversión que había en Unicaja. Muy bien. Vale, se firma, están todos de acuerdo, pero eso tiene una repercusión fiscal. Luego la agencia tributaria puede entender que por esos fondos de inversión que no estaban amparados precisamente en el testamento hay un exceso de adjudicación y un exceso de adjudicación gratuito que liquida impuestos de donaciones entre hermanos que no es precisamente barato, ¿vale? Entonces, por eso digo la importancia de la repercusión fiscal del testamento, hasta el punto de que si pone cuentas corrientes, pues, oye, nos centramos en las cuentas corrientes o que haga número de lo que le puede costar si finalmente hacen otra valoración en cuanto a la interpretación del testamento, ¿vale? Muy bien, pues aquí nos hemos quedado con Paula. Mi consejo, pues utilizamos un término genérico que sea la voluntad del testamento. Es como lo de los garajes y los trasteros. Vamos a rascar. Oye, cualquier cosita de activo que usted tenga en Unicaja, llamémosle cuenta corriente o si tiene un fondo de inversión o tiene cualquier cosita. Sí. Todo lo que haya en Unicaja, en cualquier sucursal, se la dejo a mi hijo, ¿vale? ¿Qué pasa si cierra la cuenta en Unicaja y la abre en otro banco? Pues este legado ya no tiene trascendencia, ¿vale? Se podía haber hecho más genérico. Oye, todo lo que deje en cuentas corrientes en cualquier entidad se lo dejo a mi hija. Ya es ver la voluntad del testamador. Porque si cierra la cuenta en Unicaja y se la abre en otro lado, este legado ya quedaría sin efecto, ¿vale? Ambos legatarios serán sustituidos solo para el caso de premoriencia o conmoriencia por su respectivo descendiente y se le faculta para tomar posesión del legado. Pues aquí lo hemos hecho un poco parecido. Oye, si no lo quiere Paula o no lo quiere María, Irene, pues que se refunda la herencia, ¿vale? Es decir, que no pase estos legados a favor de los descendientes que tuviese, ¿vale? Lo hemos hecho que solamente hay llamamiento por causa, como son la premoriencia o la conmoriencia, que son extraña a la voluntad del legatario. Pero si el legatario renuncia al legado, muchas ocasiones se le pasa, oye, pues mira, no quiero yo tampoco tener este premio sobre mi hermano, renuncia al mismo, pues ya no lo llevamos al resto de masa hereditaria, ¿vale? Si aquí hubiésemos puesto premoriencia, conmoriencia o renuncia, pues si renuncia a uno de los hijos, pasaría a los descendientes que tuviese, ¿vale? Luego vamos a ver también un juego con la renuncia y demás que puede ser interesante. Quinta. En concepto de mejora, condona a su hija Paula la cantidad que al tiempo de su fallecimiento quedase pendiente de amortizar por el préstamo concedido por el testador y formalizado el 31 de diciembre del 2020. Esto cada vez lo estamos viendo también más en los testamentos, ¿vale? A día de hoy el impuesto hablamos de Andalucía, el impuesto de donaciones, los familiares directos tiene bonificación fiscal del 99%, entonces se están condonando muchos préstamos que anteriormente habían celebrado entre padre e hijos para la compra de una vivienda, para la compra de una casa, como anticipo. Entonces se están haciendo muchas condonaciones, esas condonaciones pues tienen el tratamiento fiscal de cualquier donación y también lo estamos viendo muchas veces que se pone en el testamento, bien de manera expresa o alguien que hace una cláusula más genérica. Condono cualquier deuda que tuviese con mis hijos, ¿vale? Esta figura de la condonación cada vez la estamos viendo más en los testamentos. Y luego el tratamiento fiscal que tiene, pues igual pues se considera una mejora y esto tributaría también por el impuesto de sucesiones, lo que es que si son descendientes directos, como este caso que es Paula, que es hija, Paula, sí, ¿vale? Pues nada, gozaría también de la bonificación fiscal correspondiente, pero cada vez lo estamos viendo más en los testamentos, porque si no se condona la deuda, si no se condonase la deuda de Paula, en la masa hereditaria tendríamos que meter que el testador tiene un crédito contra Paula por tal importe. Entonces, él no quiere que se incluya porque lo está condonando. Muy común a día de hoy también en los testamentos. Es voluntad del testador que sus restos mortales sean enterrados en su pueblo natal. Punto. Esto pasa muy habitualmente. Hoy he redactado uno de unos daneses que me lo iba a traer de ejemplo, pero es que si me lo llego a traer, no os creéis que eso sea verdad. No lo hubieseis creído, ¿vale?
que si el coche fúnebre fuera de tal marca, si fuera tal modelo, que el entierro fuese celebrado en tal lugar, que luego la invitación con vino, con no sé qué, de tal variedad de vino a los que asistieran al testamento. Si me lo traigo, no os lo creéis. No me lo creéis porque de rebuscado que era. Bien, ¿por qué os pongo este ejemplo? Esto es muy facilito. El testamento se procede a la apertura a la apertura del testamento, es decir, cuando podemos pedir copia autorizada a la notaría de un testamento es a los 15 días del fallecimiento del causante. ¿Por qué 15 días? Se deja un plazo de 15 días para que siempre esté actualizado el registro de actos de última voluntad. Imaginad que alguien hace un testamento hoy y fallece esta tarde o mañana, que pasa muchas veces durante la última enfermedad de una persona. Me ha pasado alguna vez de haber hecho testamento por la mañana y parece que me estaba esperando y haber fallecido por las tardes. Nosotros tenemos que enviar el parte testamentario al decanato, se remite también al registro de actos de última voluntad y quiera que no, eso se lleva unos días para actualizar el testamento. Imagínate que alguien recién falleció, los herederos proceden a la apertura del testamento pidiendo actos de última voluntad y probablemente no estuviese actualizado con ese último testamento. Entonces, por ley, hay que dejar 15 días desde el momento del fallecimiento para realizar la consulta, los actos de última voluntad y ves cuál es el último testamento. Entonces, si a mí en el testamento me dice que su voluntad enterrado en el pueblo natal, que sea incinerado, que se reparta la ceniza en tal lado, que se invite a una copa de vino de tal variedad a los que vayan al entierro, yo siempre digo, ojo, díselo a los hijos, llévate una copia del testamento, porque cuando lo vayan aquí a mirar, ya está enterrado en otro lado, incinerado en otro lado, repartido en otro lado, se han tomado otro vino de otra manera que usted no quería. Entonces, por favor, decírselo vosotros a los que sean vuestro hijo o la persona que sea de confianza. Esto pasa muchas veces, ¿eh? Pasa muchísimo y siempre se lo digo, mira, yo se lo pongo como si quieres que el cuerpo sea donado a la ciencia, pero que sepa usted que se lo tiene que decir a otra persona, ¿vale? Copia de este testamento para que vea cuál es su voluntad, porque si usted quiere copia auténtica de este, para acreditar que es el último, seguro que ya han hecho lo que sea, vamos, hasta la reina Isabel se ha enterrado antes de los 15 días, ¿vale? Cuanto más cualquiera de los mortales. Sin perjuicio dispuesto anteriormente en el remanente de su bienes, instituye heredera por tercera iguales partes. Pues nada, he puesto aquí como ejemplo a las hijas que tenía del segundo matrimonio, a María, Irene y Paula GG, a quien sustituye vulgarmente por su respectivo descendiente y no habiéndolo con derecho de acrecer entre las restantes hijas que sí aceptase su condición de heredero. Aquí hemos puesto el ejemplo de sustitución vulgar, es decir, incluyendo también la renuncia. Yo siempre recomiendo que en los testamentos venga una institución de heredero. Hay quien se lía a repartir los bienes vía legado, cosa que también es muy recomendable ante la duda. Pues le lego la vivienda a tal, le lego el apartamento a tal, le lego luego el coche a fulanito, las cuentas corrientes a tal. Y ya no me queda nada más. Yo siempre le recomiendo que hagan también la institución de heredero. ¿Quién te gustaría que fuese el heredero por si, y vosotros sois expertos, si hubiera que hacer alguna reclamación por responsabilidad civil como consecuencia de que alguien fallece por una negligencia, por un accidente de tráfico, la reclamación de un seguro, le toca a la lotería, cualquier cosa de estas, ¿quién quería que se hiciera el reparto? Ah, pues entonces mis 3 niños por iguales partes. Yo creo que nunca está de más, aunque se haya repartido casi todo el patrimonio hereditario, como coche escoba, como rémora, dejar luego quién te gustaría que fuesen los herederos finales. No me queda nada más. Bueno, no lo sabemos, ¿sabes? Un llamamiento, si alguien te instituye heredero a ti, tú no contabas con eso, ¿quién actuaría en representación tuya frente a tal señor? Entonces, por favor, también mi recomendación, dejar hecha una institución de heredero. Y aquí quiero que veamos la diferencia de los términos que hemos hecho antes con el tema de premoriencia, comoriencia, renuncia, capacidad. Aquí no hemos mencionado ninguno, es decir, vulgarmente, que es la sustitución simple y sin expresión de causa que comprende las 3 que hemos dicho. ¿Por qué? Porque si María, por ejemplo, renuncia a la herencia, en este caso el llamamiento sería a los hijos de María, ¿vale? Porque lo hemos hecho sin expresión de caso. Importante. Esto lo hemos visto muchas veces y también como curiosidad fiscal. A día de hoy en Andalucía la verdad que fiscalmente se está mejor, pero ha habido un momento en que la base imponible del impuesto de sucesiones hace unos años era más bajita, era 175.000 euros por heredero. ¿Qué pasaba? Si un padre a lo mejor al hijo le correspondía una base imponible, el impuesto de sucesiones, de más de 175.000 euros, se encontraba con que tenía que pagar impuestos de sucesiones y lo que hacía en muchas ocasiones es que renunciaba a la herencia para que fuesen sus descendientes los que percibieran ese bien o esa porción hereditaria. Era 175.000 euros por descendiente. Si un señor es heredero único, 175.000 euros. Si el piso vale 400.000, pagaría, tributaría por sucesiones. Pero si renunciaba a la herencia y el llamamiento por ley era a favor de los hijos que dejase, imagínase que deja 3 hijos,
cada uno de esos hijos, nietos del testador primitivo, tendría una base exenta de 175.000 euros. No tributarían por el impuesto de sucesiones cuando el padre se hubiese tributado. A día de hoy ya tiene menos razón de ser, ¿vale? Porque gozamos ahora pues, de una situación más armónica fiscalmente, pero esto ha pasado mucho durante épocas anteriores que los padres renunciaban a la herencia y para que entrara la sustitución y se produjese por un abanico, un llamamiento a favor de los hijos, que cada uno de ellos tenía a su vez esa bonificación fiscal. Entonces lo digo porque cada testamento hay que enfocarlo de una manera atendiendo a cuál es la voluntad del testado, ¿vale? Bien, pues este sería un testamento más o menos, bueno, básico, inventadito, con algunas cosas que queremos ver. Luego también yo creo que puede ser interesante nombrar un albacea contador partido. No siempre viene, ¿vale? De tal manera, si los legitimarios están conformes con el reparto y demás, la figura del albacea contador partido no es imprescindible, pero como ejemplo, pues nombra albacea contador partido con las más amplias facultades a su abogado del Ilustre Colegio Profesional de Málaga, por ser persona de máxima confianza, don Jesús M.M., quien dispondrá de un plazo de 2 años para ejecutar sus tareas que prorrogará el tiempo necesario si no fuere posible darle ejecución en este término. Pues mira, hemos dicho que muchas veces los testamentos pueden ser tratados de paz, ¿vale? Pues mira, sabéis la importancia que es nombrar un albacea contador partidos con las más amplias facultades. Si los hijos están de acuerdo para hacer el reparto, pues perfecto y no hace falta que intervenga. Pero si hay cualquier tipo de colisión, siempre pueden hacer el reparto. Esta albacea tiene amplias facultades, pero siempre determinados actos los tiene que hacer en consonancia sobre todo con el cónyuge, lo que es la liquidación de la sociedad de gananciales, que por ahí hay que empezar a hacer el reparto, que viene me llevo a la herencia, cuáles me llevo a la adjudicación por liquidación de gananciales si estuvieran en gananciales. Si estuvieran en separación de bienes, sería más fácil, ¿vale? Bien, revocamos cualquier testamento que haya hecho con anterioridad, y así lo dijo el testador en mi presencia, y luego ya vendría pues la coletilla habitual que viene todos los documentos públicos, que tampoco lo iba a meter, por no enrollarme con algo que no es tan necesario. Otras cláusulas testamentarias, pues mira, aquí, yo qué sé, esto sería infinito. Como curiosidad muy común, la elección de la ley aplicable, lo que viene a ser la professio iuris, ¿vale? Conforme al Reglamento Europeo de Sucesiones. Estamos en la Costa del Sol y aquí extranjero es nuestro petróleo, ¿sabes? Yo creo que hago más testamentos de extranjeros que de nacionales españoles. Entonces siempre es recomendable que opten por una ley, bien la de su nacionalidad o bien por la ley española, la de su residencia. Tienen que optar por una de las dos, o por la de su nacionalidad o bien por la ley de su residencia. Si están otorgando testamento en España, pues pueden optar por la ley española. Casi todo el mundo elige la de su nacionalidad, pero una cláusula así genérica, ¿vale? A los efectos del Reglamento Europeo de Sucesiones, manifiesta que es su deseo que la ley aplicable a sucesión sea la correspondiente a su nacionalidad actual. La nacionalidad actual lo hemos puesto antes en la comparecencia, pues fulanito de copa, de nacionalidad pues inglesa, irlandesa o de donde corresponda. Entonces, si hay extranjero, ¿vale? Siempre la cláusula también testamentaria de que elija la ley aplicable. De todos modos, el Reglamento Europeo de Sucesiones prevé que si del contenido del testamento se desprende cuál es la elección tácita que ha hecho el testador, es una professio iuris tácita. Ejemplo, un británico que en el año 2010, antes del Reglamento Europeo de Sucesiones, hace un testamento diciendo que está casado, que deja 3 hijos e instituye heredero universal de todo su bien y derecho en España a su esposo o a su esposa y a los 3 hijos por iguales partes. ¿Qué ley está eligiendo? Pues está eligiendo la británica porque se lo está dejando absolutamente todo al testador, es decir, del propio al cónyuge, del propio contenido del testamento se desprende que está optando por la ley nacional, que es la que le permite esa libertad absoluta para testar, ¿vale? Es decir, el reglamento europeo también permite indagar y rascar cuál es la ley aplicable, pero de todo modo mi recomendación, que no se pierde nada, sí o sí, cuando haya un extranjero, optamos por una ley aplicable porque evitamos conflictos. Otras cláusulas curiosas. Facultar al cónyuge viudo para mejorar a los hijos descendientes comunes conforme el 831 del Código Civil, ¿vale? El 831 del Código Civil, mientras los cónyuges no estén separados ni divorciados, permite delegar al cónyuge esa facultad de que realice ciertas mejoras a favor de hijos descendientes, siempre que sean comunes, ¿vale? Siempre a los hijos descendientes comunes, porque si no, se podría liar la marimorena, ¿vale? Como opción. Más posibilidades. La tercera, las sustituciones fideicomisarias, ¿vale? Posibilidad de pactar sustituciones fideicomisarias. También pasa muchas veces, ¿vale? Debiendo precisar quién es el primer llamado. Oye, pues primero le quiero dejar mi apartamento a Juan. ¿Quién será el llamado en segundo lugar? Lo que es la figura del fideicomisario. Pues Juan, mientras viva Juan, en el momento que fallezca Juan, quiero que este bien pase a Pepe.
Y luego es necesario precisar las facultades dispositivas que vaya a tener primero, que vaya a tener Juan. Es decir, le lego a Juan con conceptos de como sustitución fideicomisaria, instituyendo los fiduciarios, mi apartamento, ¿vale? Y siendo fideicomisario del mismo, Pepe, ¿vale? ¿Qué facultades tendría Juan? Esto como queramos, ¿sabes? Jugaríamos con el tercio de libre disposición y yo al primero le puedo facultar para que venda el bien, para que lo regale, para que disponga o no disponga del bien, ya según lo que le quiera asegurar que llegue al segundo. Le dejo a Juan mi vivienda y que pueda disponer de ella a título oneroso en caso de necesidad. Pues si Juan necesita usar de la vivienda porque necesita ese dinero, la podría vender y Pepe no recibiría absolutamente nada. Le lego a Juan la vivienda con prohibición expresa de disponer, con lo cual tiene que transmitir, vamos, la vivienda en segundo lugar pasaría a Pepe. Ahí Juan la va a usar, la va a disfrutar, ¿vale? Va a ser propietario de la vivienda, pero sabiendo que no tiene facultades dispositivas sobre ella. Esto alguna que otra vez lo hacemos y hemos puesto así un ejemplito. Para el supuesto de que, esto es un ejemplo real, de que doña María premuera al testador o falleciera al mismo tiempo, instituye heredero a su cuñado tal, ¿vale? Creo que nombró heredera a la hermana, ¿vale? Y instituye heredero como sustituto al cuñado, al marido de la hermana. Y ordena sustitución vulgar y fideicomisaria de residuo, esto es para lo que quedare, en favor de la ONG que fuese, que recibirá en el segundo caso los bienes hereditarios que el fiduciario no haya dispuesto a título oneroso. Es decir, este cuñado no puede hacer un testamento diciendo los bienes que recibí de mi otro cuñado quiero que sean para otro lado. No. ¿Puede hacer una donación de esos bienes? No. Solamente le damos facultad para que disponga de ellos a título oneroso, ¿vale? Para que los venda. En el caso de disposición, el derecho de fideicomisario se extenderá a todas las acciones que el fiduciario tenga con relación a los bienes, al precio si se hubiesen vendido o a los bienes que se hayan sustituido si éste los permutó o cambió. Pues si cambia un bien por otro, pues la sustitución fideicomisaria englobaría ese segundo bien, o si se vendió, el dinero que sostenga el que pasaría finalmente a la ONG. No es tan habitual cuando alguien tiene hijos descendientes, porque cuando tiene unos hijos descendientes normalmente son los que va a hacer el llamamiento. Pero ya habéis visto que el ejemplo que hemos puesto se repite muchas veces con alguien que no tiene hijos y en ese caso puede hacer ya ese tipo de llamamientos preventivos para el caso de que fallezcan o no quieran aceptar los primeros llamados, para quien quiero que sea, ¿vale? Más ejemplitos, esto sería inabarcable. Designar o modificar los beneficiarios del seguro de vida. También pasa algunas veces, ¿vale? Oye, pues contrata a alguien un seguro de vida, la entidad aseguradora le pone los beneficiarios los habituales o muchas veces se remite a los que aparezcan designados en el testamento o a los legales. Si el testamento lo hacemos después de haber contratado esa póliza de seguro, ¿vale? Las fechas son las que van a ver que se hizo antes, siempre que se haga con posterioridad al que tiene validez. Yo en testamento, y pasa algunas veces, modifica a la gente quién sería el beneficiario de los seguros de vida, ¿vale? También interesante. Otros que también, este nunca lo he visto, pero digo como título de ejemplo, se puede reconocer a un hijo en testamento y todo. Oye, pues reconozco que fulanito es hijo mío, no lo he hecho en toda la vida, pero reconozco que es hijo mío y le dejo tal. Se podría hacer en testamento, ¿vale? Contraseña de caja de seguridad. Esto me ha pasado, ¿vale? Si no se fía de nadie, pero sí lo deja allí consignado, que la contraseña de la caja de seguridad que tengo escondida en tal lado es tal, lo han puesto. De cuenta de correo electrónico, de teléfonos móviles, instrucciones algunas veces más precisas, algunas cosas, hay quien lo deja previsto en el testamento. No es muy normal tampoco, pero como herramienta. Ya sabéis lo de los 15 días, ¿sabes? Decir, oye, si es una cosa muy, muy urgente, es que 15 días no podemos pedir copia de los testamentos, pues no genera, salvo que no lo pida el testador, para no generar ese tipo de controversia. Luego también, pues ahora está de novedad, instrucción en cuanto a mascotas, animales de compañía, ¿vale? Pues si fallecemos los dos, nos gustaría que la mascota, el animal de compañía, fuese atendida en tal centro, ¿sabes? También hay gente que lo hace y le hace un legado metálico a ese centro para que esté perfectamente atendido la mascota que tenga. ¿Vale? Entonces, importante, a título de resumen, yo creo que estas cuestiones sí pueden ser interesantes, al menos como pincelada de lo que vamos viendo. Va a ir relación de lo que hemos visto con los testamentos y luego con el reparto que vayamos haciendo en base al testamento, ¿vale? Al testamento. Interesante, pues mira, mi recomendación es incluir la facultad para el cónyuge de conmutar o capitalizar el referido usufructo. Creo que no está de más dejar esa puerta abierta, se deja previsto. Segundo, condicionar la institución del cónyuge a que no estén separados o divorciados, por lo que antes lo hemos visto, por situaciones de crisis matrimonial, por evitar que tengan que acudir al juzgado innecesariamente a anular una cláusula que se podía haber previsto previamente en el testamento, ¿vale?
Mucha atención a la renuncia de la herencia prescrita. Ojo, esto es muy importante también. Fulanito falleció en el 2010. Uy, vale, está prescrita la herencia, ¿eh? Como han pasado más de 4 años, 6 meses y un día desde el fallecimiento del testador, del causante, ¿vale? Está prescrita la herencia. Ojo, si alguien renuncia a una herencia prescrita, aunque sea una renuncia pura y simple, a los que sí acepten la herencia por el artículo 28 de la ley del impuesto, donaciones y sucesiones, se equipara a una donación. Muy importante, muy importante. La viuda que luego, después de hace muchos años que falleció el marido, dice, bueno, pues renuncia a la parte de herencia que me corresponde, que quede lo máximo posible para los niños. Eso pasa muchas veces. Ojo, no, ¿vale? Vaya que se le devenga impuesto. En este caso de la viuda, estaría todavía amparado por la pariente directo, es decir, son hijos los restantes herederos, con lo cual se incluiría como impuesto de donaciones, ¿vale? Pero imagínate que hubiera otro llamado o alguien que no sea pariente directo, cuidado con la renuncia de la herencia prescrita, hacerle los números del punto de vista fiscal, porque podemos meter la pata de manera muy, muy importante. Aunque está prescrito el impuesto de sucesiones, la renuncia que estamos haciendo en el 2022, ¿vale? Tiene un nuevo hecho imponible. Un hermano, somos 3 hermanos y uno de ellos renuncia a la herencia de papá porque se encuentra muy bien económicamente y prefiere que sea para los otros hermanos que son los que han cuidado a su papá. Pues esa renuncia que hace el hermano beneficia a los otros 2 hermanos, los que acrece la herencia, en el ejemplo que hemos puesto antes. Si una de las 3 niñas renunciara con una herencia prescrita, acrece a las otras 2 y en ese caso sus 2 hermanas sí tributarían por impuesto de donaciones porque la bonificación fiscal no engloba, atendiendo al patrimonio, a los hermanos. Importante, si está prescrito, no tenemos que confiar en decir, como está prescrito, no. Cuidado con la renuncia de la herencia prescrita, que se nos pasa un golpe fiscal, que luego viene la carta de Hacienda certificada y no sabe uno ni por dónde le ha venido, ¿vale? Importante, cuidado con la renuncia de la herencia prescrita. Hay consulta vinculante y demás sobre este tema, ¿vale? También con la herencia prescrita, lo digo porque muchas veces el exceso de confianza, aunque la herencia esté prescrita, cuidado con los excesos de adjudicación declarados, porque nadie puede recibir más de lo que le corresponda según el título sucesorio y en caso de exceso de adjudicación tiene importantes repercusiones fiscales, ¿vale? Los excesos de adjudicación podemos estar hablando 7 semanas enseguida y terminaríamos con muchas dudas, ¿vale? Pero en resumidas cuentas, de que aquel que reciba más de lo que le corresponde según el título sucesorio, aquí hemos visto que hay hermanos que reciben más que otros, no hay problema, no hay exceso de adjudicación porque estoy amparado en una mejora, en un legado, no hay problema. Pero una herencia prescrita, muchas veces, bueno, está prescrita la herencia de mamá, venga, vamos a hacer lote, yo me quedo con esto, tú con lo otro, ya habíamos hecho un reparto en vida de la herencia de mamá y ahora vamos a hacer la adjudicación de herencia, tú te quedas con esto, yo con lo otro. A día de hoy hay valores de referencia, hay valores mínimos, lo que antes era un valor equiparado, lo mismo ahora que hagamos la herencia al montón de años, resulta que fiscalmente tiene unos valores distintos y la Hacienda tributaria puede decir, oye, aquí que hay ahora un exceso de adjudicación porque el reparto sí lo estamos haciendo en 2022, ¿vale? Aunque papá hubiese falleció hace muchísimos años. Entonces, con la herencia prescrita no hay que tener ningún miedo, pero sí hay que tener mucha cautela porque por el hecho de que esté prescrita muchas veces la gente se relaja y puede tener también una repercusión fiscal que son las peores porque son las que uno le pilla absolutamente desprevenido, ¿vale? Lo digo por la relación con el tema de los testamentos. Bien, otra cosa que pasa muchas veces, atención a la renuncia a favor de otro llamado, los famosos artículos 1000 del Código Civil, ¿vale? La aceptación tácita de la herencia. Se considera que acepta la herencia de manera tácita al renunciante y tributa por donaciones los beneficiarios. Bien, en el ejemplo que hemos puesto, mira, yo el legado, por ejemplo, que venía Antonio, que ponía que para el caso de premoriencia o conmoriencia, solamente había llamamiento a los hijos. Imagínate que Antonio dice, bien, pues renuncio a favor de mi hija. Esa renuncia se entiende que está aceptando la herencia y la estoy desviando a favor de esas personas que yo he designado como beneficiaria, ¿vale? Renuncio a favor de. El Código Civil, en el artículo 1000, lo considera expresamente, ¿vale? Que eso es una aceptación tácita de la herencia, porque es que estoy desviando, no le estoy dando el cauce natural que hubiese tenido esa renuncia. Quiero que veáis la importancia de la distinción entre el cauce natural que lleva una renuncia cuando está previsto en el testamento a esa renuncia que yo estoy enfocando y encauzando de manera distinta a la que tenía prevista el testador. Si la renuncia opera de manera natural, de acuerdo con el testamento, una de las hijas no quiere la herencia y renuncia. ¿Quién sería los herederos? Como se ha previsto una sustitución vulgar de esa hija, pasaría a
las hijas de esa hija renunciante, nieta del testador. Eso es una sustitución natural en base al testamento. Ahí no hay repercusión fiscal. Pero si esa hija no tuviera esa sustitución vulgar prevista, sino que dice, yo renuncio a la herencia a favor de mis hijas, ¿vale? Imaginaros, sustituida por su descendiente solo para caso de premoriencia. Y ahora comparece la notaría y dice, no, yo renuncio pero a favor de mi hija. Lo mismo el angelito lo hace de manera baladí la renuncia, creyendo que como ha renunciado no está recibiendo nada, y el Código Civil claramente dice que una renuncia con una aceptación tácita de herencia y repercusión fiscal se tributa por dos vías, tanto por la donación como también por la adjudicación de herencia. Entonces, por favor, dais la importancia de las cláusulas testamentarias para ver cómo el testador ha querido enfocar la renuncia, las premoriencias, las comoriencias, en el caso de que el primer llamado no quiera o no pueda aceptar, ¿vale? Entonces, lo digo como matizaciones que lo vemos muchas veces en la práctica de, oye, frena porque esto tiene una trascendencia fiscal que a lo mejor no estaba prevista de ese modo, ¿vale? Entonces, creo que también es interesante al menos de tener esta chuletilla para pararnos a la hora de interpretar un testamento. Luego también tenemos tener presente el patrimonio persistente, no, preexistente, ¿vale? Esto es el autocorrector de los herederos, ¿vale? No, estamos en Andalucía, ahora mismo está bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones. Ojo, que aquí cualquiera a lo mejor, pues resulta que tenía 1 millón de euros o incluso la viuda como consecuencia de la liquidación de la sociedad gananciales, resulta que se la adjudica más de 1 millón de euros y al menos hacerle los números de lo que saldría el impuesto de sucesiones. Preguntad por los patrimonios preexistentes que el que menos te espera tiene guardados, ¿vale? Entonces también lo digo porque dan por hecho de no, aquí en Andalucía está todo bonificado. Ojo, ¿vale? Tened en cuenta también los patrimonios persistentes. Y si tiene más de 1 millón de euros, pues ya podéis jugar con lo que hemos visto antes, si le interesa la mejor renuncia a favor de los hijos descendientes, ¿vale? Lo digo porque está todo más o menos enfocado con la interpretación de los testamentos, con la redacción que quiere hacer el testador. Tened presente que las adjudicaciones de bienes por liquidación de las sociedades gananciales no están sujetas a lo que es la plusvalía municipal, incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Esto expresamente lo excluye el 104.3 de la Ley Reguladora de Hacienda Local. Y aquí viene la redacción. Yo creo que esto es interesante, Esto es relacionar en las cláusulas testamentarias con luego, que podría dar más de sí, con las adjudicaciones de herencia, pero importante. Esto lo vemos muchas veces en la práctica y lo vaya a ver un montón de veces. Es interesante dedicarle 10 minutos a ver cómo se hace ese reparto. Ejemplo, alguien deja vivienda, unas tierras y cuenta corriente, ¿vale? Y la viuda dice, yo me adjudicaría la vivienda porque además no tengo intención de venderla. Las tierras, si combina, las vendemos porque a mi marido era el que le dedicaba el tiempo y demás, el angelito ya no está, y las fincas sí las venderíamos. Bien, ¿qué podemos echarle una mano dentro de lo que son los márgenes legales? Pues la liquidación de los bienes gananciales. La gente muchas veces se cree que eso es un hachazo que le pegamos a cada uno de los bienes, mitad para gananciales, mitad para herencia, mitad para gananciales, mitad para la herencia. No. Eso significa que la liquidación de gananciales tiene que ir tal valor, bienes por tal valor equivalente a los que nos llevemos a la adjudicación de herencia, pero no tiene que ser mitad por mitad cada uno de los bienes. Sí, yo me puedo llevar a la liquidación de gananciales la totalidad de la vivienda familiar y habitual y adjudicársela a la viuda, que el angelito no tenía intención de venderla, y encima se puede estar ahorrando el impuesto de plusvalía municipal porque por liquidación de la sociedad de gananciales no se devenga, como lo estáis viendo, no se devengan plusvalías municipales. Y ahora me llevo las tierras que sí querían vender y no devengan plusvalía municipal porque es finca rústica, no es suelo urbano, y las cuentas corrientes que obviamente tampoco devenga ese tipo de impuestos, no lo podemos llevar. Entonces, 5 minutillos se le pregunta y atendiendo a las cláusulas testamentarias podemos hacer un reparto otro. Hay otras ocasiones, yo te digo, el impuesto de plusvalías, como son ordenanzas municipales, en muchos municipios pues tienen bonificaciones para el cónyuge, para los hijos. Eso ya depende de la normativa fiscal de cada ayuntamiento. Pero en el caso que hemos puesto, pues a la viuda me lo puedo llevar por liquidación de gananciales la totalidad de la vivienda y me llevo a la herencia la totalidad de la rústica, ojo por tenerlo en cuenta, no devenga plusvalía, y los saldos de cuentas corrientes, ¿vale? Pero todo va de la mano, no todo va a la mano. No obstante, las adjudicaciones de bienes, la liquidación de la sociedad de gananciales y adjudicaciones por la liquidación de la sociedad de gananciales, eso, aunque no devenga plusvalía, importante, tampoco hace actualización de valores a efectos de futuras transmisiones para la ganancia patrimonial.
Esto lo digo también por enfocarlo desde el punto de vista del testamento, los repartos, los legados que se quieran hacer vía testamento. ¿Por qué os cuento esto? Si se liquida la sociedad de gananciales, no paga ganancia, no paga plusvalía municipal, pero el valor que se le dé al bien no sirve para actualizar ese valor. Ejemplo, alguien compra su vivienda habitual en el año 1970 por 10 millones de pesetas, ¿vale? A día de hoy, cuando fallece el marido, vamos a hacer la adjudicación de herencia y me dice la señora, oye, que esta finca ya vale 40 millones, bueno, 240.000 euros. Nos lo llevamos a la liquidación de gananciales, no paga plusvalía, pero si esa señora vende la vivienda al día de mañana, el valor no es 240.000 euros para ahora para calcular la ganancia patrimonial, sino que se cogerían los 10 millones que costó en el año 1970 sin perjuicio de los coeficientes de actualización o de abatimiento que pudiese haber hasta el 94. Lo digo porque luego no es fácil tampoco, pero siempre, ¿usted la va a vender? No. Lo mismo mayor de 65 años y demás y su vivienda habitual y no tiene por qué pagarla. Pero lo digo porque en derecho fiscal son vasos comunicantes y lo que te crees que te ahorra puede que te salga muy caro por otro lado. Lo digo porque no sirve para actualizar los valores si se lo adjudicamos por liquidación de gananciales, pero sí sirve para actualizar los valores si se hace por vía de adjudicación de herencia. Esa misma finca que hemos adjudicado por herencia a los hijos, en el ejemplo que hemos puesto, pues si costó 60.000 euros y a día de hoy vale 600.000, lo actualizamos a 600.000 euros en el impuesto en la adjudicación de herencia, liquidan impuestos de sucesiones por los 600.000 euros, que probablemente esté exento igualmente a los hijos, y ya si lo venden por ese importe no tendrían ganancia patrimonial. Lo digo porque muchas veces los testamentos, a la hora de hacer los legados, ¿vale? A la hora de realizar legados, mucha gente juega también con le lego a mi hijo tal finca, le lego a mi mujer tal cual, ¿vale? Lo digo que puede ser interesante desde el punto de vista también testamentario. ¿Vale? Vale, esto es el artículo 31 del impuesto de la renta, las nuevas actualizaciones. Y luego una cosa que también lo veo muy común en los testamentos. Es cada vez más común que en segundo posteriores matrimonios, pasa muchas veces, los cónyuges instituyen herederos tanto a su hijo como a los hijos de su actual esposa. Y esto último, importante, como no son familiares directos del testador, ¿vale? No gozan de bonificación en el impuesto de sucesiones. Eso pasa mucho. Eso pasa muchísimo. Estoy casado en segunda nupcia, quiero mucho a los hijos de mi mujer, instituyo a los 3 míos y a los 2 de mi mujer, los instituimos herederos. Guay, yo te lo puedo poner, pero tienes que valorar la repercusión fiscal que puede tener esto el día de mañana para los hijos. Esto pasa mucho también con los ingleses. Los ingleses están muy asentados en la Costa del Sol, se instituyen herederos del uno al otro y luego a su vez instituyen herederos, pues venga, por mitad a todos mis hijos y por mitad a los hijos de mi mujer. Lo digo con el tema de las cláusulas testamentarias, que también es interesante ese enfoque desde el punto de vista fiscal el día de mañana, porque tiene repercusión fiscal. Lo mismo le interesa hacerlo de otra manera, ¿vale? Por si hubiera margen. Bueno, pues más o menos es la horita que estaba así estipulada para realizar los comentarios y ahora dejamos un ratito para las posibles dudas que pueda haber y demás, por intentar solventándolas. Pues sí, pues muchas gracias, Fernando, porque siempre nos da unas clases magistrales y siempre además estás dispuesto a, cada vez que te invitamos, vienes además sin pedir nada a cambio y nosotros te lo agradecemos muchísimo. Si queréis podemos empezar por las dudas que tengáis. Venga, los que estáis aquí presentes, si tenéis alguna dudilla, ¿vale? ¿A la telemática? Bien. Bien. Sí, me pregunta por la desheredación de uno de los hijos, ¿vale? Se deshereda de uno de los hijos que nunca ha convivido en el padre, que lo ha maltratado, que no lo ha tratado bien y el padre lo quiere desheredar. Sí, bueno, pero... Sí. Pues dice el 857 del Código Civil, el 857. Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de heredero forzoso respecto de la legítima. Nos obliga el Código Civil, ¿sí? Bueno, hemos desheredado al hijo. Yo estoy contigo. Sí, bueno, en ese caso, a lo que habría que hacer es desheredar tanto al hijo como también a los nietos, ¿vale? A los hijos de ese hijo. Pero lo dicho, el código, vamos, la sentencia del Supremo, que es más amplia, habla de ese maltrato psicológico, ¿sabes? Es decir, el maltrato físico lo amplía también al maltrato psicológico, a vejaciones, a desatención y demás.
el hecho de que no tu hijo, tu nieto tenga pasividad, sea omiso en cuanto a la relación contigo, ¿sabes? Esa como en sí no sería una causa de desheredación, ¿sabes? Es decir, no le quieres dejar nada, pero el que te ha desatendido en cierta manera ha sido tu hijo, no tu nieto. Yo comparto tu opinión totalmente. Es más, hacemos muchos testamentos con nacionalidades con absoluta libertad para testar, como les pasa a los ingleses. Y rara vez, un inglés, aunque parezca mentira, rara vez el inglés instituye heredero a todos los hijos por iguales partes. Casi siempre instituyo a mi marido, a mi mujer respectivamente, e instituyo a uno, a dos o a los que sea, ¿sabes? Es decir, si tuviéramos libertad para testar, lo digo por la equivalencia que tenemos, que es lo que yo veo con el derecho anglosajón, en muchas ocasiones lo dejan solamente a uno de los hijos porque a lo mejor es el que viene más a España, el que le gusta más un poquito este país o el que tiene más vínculo, más afinidad de los padres. Pero claro, aquí chocamos con el tema de la legítima. Las legítimas son intangibles y... Sí, ya. Correcto. Efectivamente, no es lo que el testador quiere, pero ya te digo, es que la ley la que nos marca esas directrices son el régimen de las legítimas. Aquí podríamos estar hablando día entera sobre si es justo o deja de ser justo el tema de la legítima, pero efectivamente demasiado paso ha dado esta sentencia del Supremo hasta el punto de que en sí la declaración que se haga en el testamento no es por sí solo probatoria. Como hemos dicho, hay que acudir al juzgado y en muchas ocasiones pues dice, mira, pues para eso le dejo la legítima estricta porque si de todas maneras van a entrar los hijos, es decir, los nietos, que tampoco tengo ninguna relación con ellos, pues para eso ya está, le dejo la legítima estricta que le corresponda y me ahorro de que el resto de herederos pasen el mal trago de tener que ir a un juzgado o tener la herencia tanto tiempo entreabierta. Coincido contigo, pero ya te digo, aquí es Código Civil. Sí. Me pregunta si la abuela puede realizar la mejora o la libre disposición a favor de una nieta en concreto, sin problema, ¿vale? Las normas del Código Civil, la mejora puede ser a cualquiera de los hijos o descendiente. Utiliza el término descendiente y sin problema se lo puede dejar a uno de ellos. Por entendernos, como siempre pongo muchas veces el ejemplo, la legítima estricta, ese tercio de legítima estricta tiene que ser a tantos hijos como yo tenga. El tercio de libre disposición a quien a mí me dé la gana. Y la mejora es una mezcla entre los dos. Se la puedo dejar a quien a mí me dé la gana, pero tiene que ser hijo o descendiente, al que yo quiera. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla adicional por aquí? Si no, luego vamos. Cuéntame. Sí, correcto. Sí. Sí. Me pregunta, por si no lo escucháis por el micrófono, lo que estáis desde la casa, si en el caso de que los cónyuges estén separados o divorciados, si basta con que el cónyuge separado o divorciado comparezca en notaría y diga que efectivamente está separado o divorciado. Si no hemos puesto la cláusula, ¿vale? Si, oye, instituye el usufructo universal vitalicio, se lo deja a su cónyuge. Luego resulta que después del testamento se han divorciado. Si nosotros tenemos la sentencia de divorcio y encima viene el excónyuge, efectivamente manifiesta que están divorciados, que no tiene nada que reclamar por derecho hereditario, pues eso sería la situación perfecta porque se ahorra de judicializar el tema. Si no, habría que acudir al juzgado, normalmente los jueces lo están estimando todo, lo único que es verdad que es un procedimiento que se lleva un tiempo y suelen estimar que por vicio de voluntad, es que claro, instituyo, le dejo a mi cónyuge el usufructo universal vitalicio, sí, si está separado, divorciado, ya no es cónyuge, es verdad que ya no es cónyuge, ¿vale? Pero es verdad que el juez, el que le corresponda, declarar sin efecto, deja sin efecto esa cláusula testamentaria. ¿Cómo lo evitamos? Con la coletilla, salvo que estuvieran separados, divorciados. Nos lo acreditan y San Juan. Es que pasa algunas veces, ¿vale? Si no cambia la gente el testamento y ahora hay que dejar eso un poquito en stand-by. ¿Qué más preguntas tenemos por aquí? Venga. Bien, me pregunta si la legítima la podemos condicionar a que no se pueda disponer de ella durante un periodo de 10 años. Siempre que hablamos de legítima, entendemos como la legítima estricta, ¿vale? La famosa, la gente te pregunta, ¿la larga o la corta? La corta, ¿sabes? Lo que es la estricta ese tercio. Yo entiendo que no, porque la legítima es que es intangible, el 813 del Código Civil. No se puede establecer ningún tipo de gravamen ni de limitación, salvo que lo realicemos a favor de hijos descendientes que estén discapacitados y demás, que en ese caso sí que se permite como una especie de mejora vital a favor de ese hijo, cuando ya fallezca pasaría al resto legitimario. Pero en el caso que me has dicho, no, la legítima intangible. Sí, exactamente. Sí, el legitimario al que el padre
en testamento cabe todo, es decir, que se puede poner. Muchas veces, oye, pues se pone algo en el testamento porque no somos adivinos, no sabemos si la ley la van a modificar el día de mañana. Oye, si yo a un hijo mío no le quiero dejar nada, pues no se le deja nada, se deshereda. Imagínate que dentro de 10 años se aprueba aquí en el Congreso de los Diputados la libertad potestad como los ingleses, ¿sabes? Pues ese señor hizo un testamento hace 10 años y resulta que ahora es cuando tiene plena facultad esa disposición testamentaria. Entonces, en verdad, las legítimas a día de hoy son intangibles, no podemos poner ningún tipo de limitación ni de carga ni de gravamen, ni 10 años, ni uno, ni nada, porque ese legitimario, si quiere, tolera lo que el padre le ha dicho, muchas veces pone, es deseo del testador que no se vendan los bienes durante tanto tiempo, pero no deja de ser más que eso, es deseo del testador, porque si afecta a la legítima, siempre el 803 el 813 no lo va a derribar inmediatamente en el juzgado por el tema de la intangibilidad de la legítima que tenemos actualmente. Ya os digo que cuando vemos nacionalidades con libertad para testar, como los ingleses, vamos, los testamentos son facilísimos y responde a lo que la gente del uno para el otro y los niños por iguales partes. O, en este caso, al que tenga un poco más de vínculo por España, que sea el que un poquito más viene por aquí. Pero que si hubiera libertad para testar, pues efectivamente sería muy distinto el tema. Lo que, claro, también hay que comprender el que defiende totalmente el régimen de las legítimas, porque, ojo, es hijo de y también tiene derecho a una parte mínima del patrimonio de su padre. Sí, ya eso sería más en lo filosófico jurídico que lo que es lo jurídico. Vamos a analizar lo que tenemos ahora mismo, pero no se podría establecer ningún tipo de limitación sobre la legítima estricta, la legítima corta. Bueno, ahí, profe. Venga, cuéntame. Venga, ¿lo vas a contador partido? Bien. Muy buena pregunta. Mira, me pregunta si el albacea contador partido por el hecho de estar nombrado en el testamento, si es obligatorio que tenga que actuar siempre, ¿vale? La respuesta, mira, si los legitimarios, ¿vale? Si los legitimarios hacen el reparto de los bienes, no precisa la intervención del albacea contador partido, no es necesario la intervención del albacea contador partido. Si fuese un reparto entre herederos que no sean legitimarios, ¿vale? Herederos voluntarios, pues entonces sí parece que es voluntad del testador que esté supervisado por la figura del albacea. Pero que si todos los hermanos estamos de acuerdo en el ejemplo que hemos puesto en cómo hacer el reparto de la herencia, no es necesario la intervención de ese albacea. Entonces, se pone, pues, a título de precaución, a título de prevención, es muy útil en determinadas ocasiones, pero sí es importante que al menos el albacea y el cónyuge se entiendan para la liquidación de los bienes gananciales, porque si no, esto lo dejamos siempre en stand-by, ¿vale? Pero efectivamente no es obligatorio. Bien. Me pregunta. Venga. Bien. Correcto. Me pregunta por el Reglamento Europeo de Sucesiones, ¿vale? Que tiene que elegir entre dos leyes y ya está. Una, o la de su nacionalidad, que se pueda acreditar con su pasaporte, o la de su residencia habitual, ¿vale? Sí. Es decir, sí, un inglés asestado en Málaga. Bien, bien. Vale, aquí ya estamos con la norma de derecho privado, ¿sabes? Es decir, cuando hacemos el testamento con respecto de los extranjeros, siempre ponemos que elija la ley. La mayoría de las personas eligen la ley de su nacionalidad porque es la que más domina y además en España con el régimen de las legítimas, la verdad es que se queda bastante acotado la posible facultad de disponer que quiera tener. Es que sea danés o sea inglés, vamos, en Dinamarca sí que existen legítimas, ¿vale? Pero por poner ejemplo, el inglés con libertad absoluta potestad, si quiere se lo puede dejar a los 3 hijos que tenga por iguales partes, pero si opta por la ley española, ya sí o sí está optando por un régimen de legítima que de la otra manera tiene libertad potestad. Entonces, en el testamento siempre se opta por la ley, la de su nacionalidad o de la residencia habitual. Si, como tú bien dices, este señor danés asentado en la costa, que por poner un ejemplo, opta por la ley española para hacer su testamento y luego se vuelve a Dinamarca, se asienta en Dinamarca y España deja de ser su ley nacional, habría que probar que ya no tenía vínculo con España al momento de su fallecimiento durante muchos años y que habría que aplicar la legislación sucesoria danesa, especialmente en cuanto a la legítima. ¿Cómo se acredita eso? Nosotros siempre pedimos que todos los herederos, bien personalmente o bien vía apoderado, vía abogado o con el apoderado que tenga, que nos ratifique
que, que seguía manteniendo la ley aplicable, va a seguir manteniéndose la que optó por el testamento, ¿vale? En este caso, si hacemos el reparto de los bienes en España, pues tendrían que optar bien por la ley danesa, acreditando que durante los últimos tiempos tuvo un vínculo más estrecho y una residencia en Dinamarca, con lo cual finalmente se optó de manera tácita por la ley danesa, pues de lo contrario tendría aplicación la legislación española, ¿vale? Pero siempre lo importante es que esté consensuado la figura de lo que son los herederos, ¿vale? Lo que son los itinerarios. Siempre le pedimos eso. Oye, cuando hay duda, oye, todo al unísono, me decís qué ley es la que sería aplicable, porque varía mucho de aplicar una ley como la española a una ley como puede ser la inglesa. Entonces, si no hay unanimidad, pues ya que entren probando qué vínculo más estrecho tenía el padre, si con Inglaterra o con España. En el ejemplo que hemos puesto, el inglés que instituye heredera a su esposa, pues ya sabemos que está optando por la ley inglesa, aunque no haya hecho una professio iuri expresa, sino que se sobreentiende que está optando por la ley de su nacionalidad, que es la que permite esta libertad absoluta potestad. Bien, guay. Bien. Claro. Bueno, me pregunta por lo siguiente, por si no lo había escuchado desde la casa. Pasan mucho los pueblos y yo soy de pueblo del Valle de Adalají, con lo cual eso me resulta sumamente cercano, ¿vale? Tanto en casas, fincas urbanas como en fincas rústicas pasa lo siguiente. Ojo, tengo una casa en el campo, tengo una finca rústica, tengo 3 hijos y me gustaría que la mitad norte de la casa fuese para uno de mis hijos, la mitad sur para otro de los hijos o igual con el tema del campo. Bien, vamos por parte. En la finca urbana yo creo que no tiene más complicaciones, en el sentido de que al menos no hay parcelaciones ilegales como si pasa con la finca rústica, que os voy a dar mi opinión ahora en un momentito. En urbano es verdad que luego pase la segregación, el ayuntamiento te tiene que dar la licencia de segregación, que si es muy chiquitito el suelo puede que la ordenanza municipal te pida un mínimo. Pero por ponerlo en el testamento, por hablar de lo que estamos en este caso tratando, es que lo tienes que poner. En el testamento te lo tenemos que aceptar. Es la voluntad del testador y no sabemos el día de mañana lo que va a hacer el ayuntamiento con respecto a las ordenanzas municipales, que a lo mejor a día de hoy no es viable, pero se pone en el caso de que la ordenanza municipal del ayuntamiento tal lo permitiese, es voluntad del testador que se segregase la finca, que la parte norte se adjudicase a fulanito y la parte sur se adjudicase a menganito. ¿Ahí estamos cometiendo alguna irregularidad? No, en absoluto, en el caso de que la legislación fuese posible. Pasa muchas veces igualmente con el tema de la finca rústica. En rústica es mucho más delicado porque ahí sí que te piden unidades mínimas de cultivo. Pues igual, oye, pues en el caso de que fuese viable la segregación de la finca rústica a voluntad del testador, que se adjudiquen entre su hijo de tal manera. No es muy normal, pero es verdad que se podría hacer. ¿Lo estamos haciendo una segregación del testamento? Obviamente no. Obviamente no se está haciendo. Es más, cuando hagamos la adjudicación de herencia, si no hay licencia de segregación, pues se la tendrán que adjudicar los 3 hijos o los que tengan por iguales partes indivisas y entre ellos se entenderán, ¿vale? Pero por el hecho de que lo estamos entrando de cláusulas testamentarias, se podría poner sin problema, como si quiera acompañar un planito, siempre con el caso de que la legislación urbanística lo permitiese el día de mañana, por voluntad del testador, que se hiciera el reparto de esta manera, ¿vale? Muy común. Bueno, nos quedan 10 minutillos, vamos a intentar abordar algunas preguntas de las tantas que tenemos online. Nos pregunta el compañero Borja, ¿qué pasa si el cónyuge usufructuario vende o dona gratuitamente bienes en perjuicio de los hijos? Buena pregunta. Bien. Bien, seguimos. ¿Y qué cláusula sería aconsejable para conservar un bien mueble dentro de una familia para que en un futuro lejano no pase a otra familia distinta? Vale. Si el cónyuge usufructuario vende o dona gratuitamente bienes en perjuicio de los hijos, ¿vale? A ver si te he entendido bien. Mira, eso, pues lógicamente hay que traer a colación cualquier tipo de donación o de transmisión a título lucrativo que haya una persona. Es decir, yo no me llevo bien con algunos de mis hijos, lo que hago es que le dono al otro, le dono a Jesús, le dono a Laila, ¿vale? Me quito de medios bienes vía donaciones. Lógicamente no. Esa donación nadie puede donar, ¿vale?
nadie puede donar o más de lo que pueda recibir por testamento. Es decir, es que está previsto también en el Código Civil, esa donación serían fraude, serían perjuicios de las legítimas, ¿vale? Y habría que traer a colación el valor de esos bienes y ya se hace una reducción de la reducción de la institución en cuanto a lo que perjudiquen esa legítima. Entonces, no se podría hacer puesto que afecta a la legítima y esos bienes serían colacionables. Y luego, en cuanto a los bienes muebles dentro de una familia, pues mira, se pondría en el testamento, ¿vale? Que es voluntad del causante, que el reloj, el mueble, el cuadro, ¿sabes? Que estuviese siempre en el seno de la familia. Como hemos visto, las sustituciones fideicomisarias podíamos jugar con ellas, pero recordad que el 781 del Código Civil solo permite 2 llamamientos, 2 grados, ¿vale? A mi hijo o a mi nieto, ¿sabes? Más allá de eso, ya hay que respetar la voluntad del hijo o del nieto que vuelva a hacer un testamento en el mismo término para ir enlazando para que eso se permanezca siempre en la familia. Porque la sustitución fideicomisaria sí que tiene ese límite, ¿vale? Entonces, mi recomendación, ponerlo en el testamento, sabes que tenemos un límite, pero muchas veces el jugar con la voluntad del testador, aunque escape a lo mejor en este caso a los 2 llamamientos, la gente lo suele respetar. Es voluntad del testador que no sea objeto de venta ni de transmisión, salvo por causa extraordinaria de necesidad. El cuadro que hay colgado en la chimenea, que era de... ¿Vale? Se puede poner, la gente verá que esa voluntad del testador muchas veces la suele respetar. Pero de manera perpetua es difícil por lo que hemos dicho, porque las sustituciones fideicomisarias más allá del segundo no se pueden hacer. O en el caso de dejarlo con cargo al tercio de libre disposición, yo lo puedo hacer con prohibición de que disponga del bien. Pero claro, prohíbo que disponga del bien para que pase luego a sus descendientes y así lo iríamos encadenando, pero que seguro que tendría ese límite, ¿vale? De las sustituciones fideicomisarias. La compañera Lucía Pérez pregunta si son válidas las cláusulas que dicen que si algún heredero impugna judicialmente la herencia será desheredado. ¿Vale? Entiendo que siempre quedará la legítima y que tal cláusula es nula. Bien, Lucía, efectivamente, mira, las causas de desheredación están tasadas por la ley, ¿vale? Lo que decíamos antiguamente, las causas de pan y palo, y actualmente por el mandato psicológico que establece la sentencia del Tribunal Supremo del 2014. Entonces, de la manera que tú me has enfocado, podría hacerse más que utilizar el término desheredado, dejarle la legítima estricta, ¿vale? Si alguno de los hijos descendientes impugnase este testamento, percibirá lo que por legítima estricta le corresponda. El hecho de desheredarlo, entiendo yo que no, puesto que no está incluido en una de las causas expresas de desheredación del Código Civil. Vale. Pregunta Francisco que qué ocurre si le lega la legítima estricta y para su pago le atribuye un bien, por ejemplo, una casa cuyo Bien. valor excede de la legítima estricta. Perfecto. Buena pregunta, Francisco. Mira, en este caso de interpretación del testamento, la pregunta que me hace es la siguiente. ¿Qué ocurre si le lega la legítima estricta a uno de los hijos y para su pago le atribuye un bien? Por ejemplo, una casa cuyo valor excede de la legítima estricta. Aquí podríamos considerar que está mejorando al hijo en lo que exceda de valor sobre la legítima estricta esa casa, ¿vale? Se entendería decir, oye, le dejo por legítima estricta. Ya te digo que eso entra dentro de la redacción del testamento. Le dejo la legítima estricta y para su pago se adjudicará la parte proporcional y correspondiente de tal casa. Ahí le estoy dejando exclusivamente la legítima estricta, ¿vale? Y no le estoy dejando el 100% de la casa, sino que atendiendo al valor que se haga de toda la herencia, se va a adjudicar o el 100%, o el 60% o el 31% de la casa. Pero si yo digo en el testamento, le dejo a mi hija la legítima estricta y en su pago le adjudico el pleno dominio de tal casa. En cierta manera, se entiende que le estoy dejando esa casa en concreto y parece que lo que exceda lo estoy mejorando. Depende de la redacción del testamento y ya te digo, se podría enfocar de las 2 maneras, pero si le quiere dejar la legítima estricta es más fácil especificarlo. Le dejo la legítima estricta y en pago de la misma se deberá hacer efectiva solo y exclusivamente con el tanto por ciento en proindiviso de la casa hasta donde alcance el valor de dicha legítima estricta, ¿vale? Sería cuestión de darle fórmula. Vale. Nos pregunta César que quién hereda ante la ausencia de hijo o descendiente matrimonio mayor que no tiene de matrimonio mayor que no tiene más familiares en caso de que no otorguen testamento. Vale. ¿Quién hereda ante la ausencia de hijo descendiente? ¿Vale? Matrimonio mayor que no tiene más familiares. En caso de que no otorgue testamento, ¿qué ocurriría? Vale. Abriríamos en ese caso la sucesión intestada 912 siguiente del Código Civil. Los llamamientos, pues como vamos, primero en línea recta descendente, no hay. En segundo, habría que hacer llamamiento a los ascendientes, que parece que por ejemplo tampoco hay. Heredaría un cónyuge al otro, ¿vale? Se heredaría un cónyuge al otro. Y si el último cónyuge que fallezca, pues ya le heredaría los hermanos de ese cónyuge
o los sobrinos hijos de ese hermano. Ya está, hay aquí, ¿vale? Hombre, ya si no tiene, pues ya se hace llamamiento a favor de los primos y demás hasta el 6º grado. Y si alguien no tiene heredero, pues finalmente el Estado, en este caso la Junta de Andalucía, la que tiene ese día las competencias en materia de sucesión intestada cuando no hay ningún llamado. Este es el tipo de caso en que sí recomendamos que se haga testamento, ¿vale? El que más recomendamos, el matrimonio que no tiene hijos. Matrimonio sin hijos sí es muy recomendable que hagan el testamento, porque si encima vive alguno de los padres de ellos, es llamado en primer lugar el padre al cónyuge. Entonces, un ejemplo donde sí es muy recomendable que haga un testamento, ahí normalmente la gente le deja la legítima actriz al ascendiente, instituye heredero al cónyuge, ¿vale? Es lo más normal. Y luego que hagan unas sustituciones a qué sobrino, a qué hermano, a qué familiar le gustaría que fuese el heredero definitivo de aquello. Que no se queden solamente en, y nos instituimos heredero del uno al otro, ¿vale? Pero ¿y si luego fallecéis los dos o ya llegáis a una edad que uno ya no está con uso de razón para otorgar un testamento? Ahora que estáis bien, ¿quién nos gustaría que haga el testamento? Pues mira, para fulanito. Estos son los que más testamento hacemos muchas veces. Cuando alguien carece de descendiente, a la más mínima está cambiando de testamento. Se lo dejo a mi vecina. Ah, no, a la vecina me ha pasado. Hizo el otro día un potaje que olía muy bien, eso me pasaba, y no me trajo un poquito, pues le voy a resumir, literalmente. Además me llamaba súper angustiado a la notaría, Fernando, que tenemos que cambiar el testamento. Y eso, ¿por qué ha pasado? Le tengo mucho cariño a la señora. Y cambiaba el testamento cada 2 por 3 según la relación que hubiese tenido con una a la que había instituido heredero. No te veas la de veces que cambió el testamento por pequeños detalles. Y yo se lo tenía que hacer inmediatamente porque si no, esa señora no dormía aquella noche. Vamos, le entraba una angustia vital que no veas. Pasa, ¿eh? Entonces aquí sí es recomendable hacerlo. Pues si quieres hacemos la última y ya terminamos. Carmen, que nos pregunta que si podría hablar del legado de cosas futuras, otros bienes, condicionado a realizar previamente la disolución de unos inmuebles en proindivisos de los 3 hijos de los que el testador era usufructuario. Vale. Bien, eso pues también es una materia que puede ser interesante, lo del legado de cosas futuras, ¿vale? Yo por lo que entiendo por aquí, parece que son bienes condicionados a realizar previamente la disolución de uno inmueble en proindiviso de los 3 hijos, ¿vale? Y lo que el testador era usufructuario, ¿vale? Imagino que había unos bienes en proindiviso, ahí vienen, vamos, los hijos son titulares por terceras iguales partes de un bien y el padre el usufructuario. Y el padre como testador dice que es voluntad que ese bien del que él solo es usufructuario, se adjudique a uno de sus hijos, ¿vale? Bien, el Código Civil prevé en ese caso la posibilidad de que le compren el bien al resto de los hermanos, pero claro, nadie puede obligarle tampoco a disponer de algo que no es suyo. Si el padre tiene solamente el usufructo de ese bien, si el padre tiene el usufructo del bien y el bien es titularidad de los otros 3 hermanos, son los que tienen la facultad dispositiva. Ahí el padre podría poner en mi voluntad de que el bien que en proindiviso entre mi hijo sea adjudicado solamente a uno de ellos, compensando a los otros con el resto de bienes de mi herencia, con el resto de bienes de metálico que yo pueda dejar o con dinero, ¿vale? Como una especie de compensación. Pero lógicamente, si los otros 2 hijos no quieren, son los que son titulares de los bienes, ¿vale? Otra cosa es decir, oye, mira, que es mi voluntad que se compre el piso del vecino y sea para mi hijo, ¿vale? Pues estoy dando unas instrucciones para que con parte de mi patrimonio se compre un piso al vecino y se le dé a uno de los hijos en concreto. Pero imaginaros que el vecino no quiere vender, no se le puede obligar, pues esto pasaría un poco similar. No podemos obligar a los 3 hijos que son los propietarios, porque el padre solamente tiene un usufructo porque está disponiendo de una cosa ajena, está haciendo una disposición de cosa ajena, en este caso no tendría esa trascendencia, salvo que efectivamente los 3 hijos de buena fe y de buena manera quisieran respetar ese deseo del padre, lo adjudicase uno, pagando metálico la otra parte, los demás. Pero te digo, es más como deseo del testador porque estamos disponiendo de una cosa que le es ajena. Pues Fernando, por nuestra parte, agradecerte como siempre tu predisposición y enhorabuena por la ponencia, que tenemos un montón de mensajes de agradecimiento y de felicitaciones. A mí, como siempre, un placer poder echar un ratito con vosotros. Como siempre, la invitación que me hacéis, pues procuro acudir a ella. Y luego, pues nada, que sea medianamente interesante, el latillo que estamos, que no sea mucho tiempo perdido, nos enfocamos más en casos prácticos y yo creo que puede ser interesante porque seguro que a lo largo de vuestra trayectoria vaya a ver muchas cosas y con esto de haber estudiado Derecho, todo el mundo lo pregunta, oye, para hacer un testamento, ¿qué interpreta por este testamento? Porque lo mismo, una expropiación no la vemos en la vida, ¿sabes? Pero un testamento, un fallecimiento, un impuesto de sucesiones, tú que has estudiado Derecho, ¿qué entiendes por esto? Seguro, ¿vale? Entonces, son casos que se nos han dado muchas veces en la notaría, casos con los que hemos tenido experiencia y, oye, son pinceladas
pinceladas que va dando uno en la vida que dice, ostras, pues mira qué curioso, nunca imaginé lo de los viviendas, ¿sabes? No metes garaje y trastero hasta que te pasa la primera vez. Dice, Claro. ostras, tío, ¿ahora qué pasa con los garajes y los trasteros? Que eso irían para los otros niños. Ahora se encuentra que él no tiene garaje y trastero. Y seguro que si el testador resucitase, diría, hombre, méteme también los garajes y los trasteros. Pero no se puso. Entonces son pequeños detalles que yo creo que sirven para rascar un poquito cuál es la voluntad del testador y ya se le confesiona a su gusto y con lo que él quería, ¿vale? Para mí es un placer estar este ratito con vosotros. Pues nada, esta vez